El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos todos y todas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego. Hoy analizamos el 8º capítulo de Daenerys Targaryen en Juego de Tronos y podéis escucharlo a través de iVoox, YouTube, Spotify, Apple Podcast y Lectu. Yo soy Berta y estoy rodeada, como siempre, por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ostras, menudo capítulo nos ofrece aquí Martin. De aquí ya, yo creo hasta el final del libro, todo van a ser capítulos muy potentes, pero sin duda yo no recordaba que fuera tan horrible en algunos puntos, tendremos tiempo de comentarlo, pero sin duda aquí empezamos a ver ya que la cosa se pone tensa, la cosa se pone muy muy tensa, así que deseando hablar sobre él, deseando hablar sobre la técnica de Martin para describir ese horror y deseando ver qué nos va a deparar hasta el final ya las decisiones que toma Dani en este punto. Estoy de acuerdo con ese horror y eso se define en que casi lloro haciendo este guión. Javi, ¿cómo estás? Hola, muy bueno. La verdad es que tenemos un capítulo tremendísimo. Yo no recordaba que fuera tan bueno. Tenemos unos niveles de magia y de profecía, de sangre, de sombras que vamos, parecen de casi de otra saga comparados con la política que hemos tenido en los últimos capítulos y vamos a tener después. Ya digo, me ha impactado mucho y como veis estoy deseando hablar de él. Y Santi, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? Pues sí, un capítulo con mucha magia, muchas sombras pintadas y bailando, así que vamos a ver cómo Martin pues tiene estas descripciones tan macabras. Un capítulo que roza lo terrorífico, pero antes de pasar a analizarlo os recuerdo que podéis apoyar a este podcast a través de Patreon y disfrutar de ventajas como recibir el podcast semanal con antelación, contenido exclusivo como nuestro podcast mensual para patrons. Podéis apoyarnos a través de patreon.com/La Canción Continúa, donde encontraréis una serie de categorías entre las que elegir la que más os guste. Os lo recuerdo, patreon.com/La Canción Continúa. Pero vamos a situarnos ya en este capítulo, como decíais, terrorífico y bastante mejor de lo que podríamos recordar. Y empezamos, como siempre, Santi, con que nos cuentes qué pregunta nos han hecho esta semana los oyentes. Claro que sí, como cada semana a través de nuestro hashtag PreguntasLCC nos ha llegado la siguiente pregunta. Hola, soy Fernanda. Primero que todo quiero felicitarlos y agradecerles por el maravilloso trabajo que hacen en el podcast semana a semana. Y pasando a la pregunta, en este capítulo vemos cómo Jorah lleva a Daenerys a la tienda a pesar de que es un lugar peligroso y que él reconoce ver las sombras en el otro capítulo. Entonces, ¿ustedes creen que quería ayudarla en ese momento? Puesto que él la espía solo para pisar Poniente y que no le corten la cabeza. Y bueno, sin nada más que decir, muchísimas gracias por escoger mi pregunta y muchos saludos desde Chile. Bueno, a ver, yo en este punto lo he estado pensando porque es algo que tiene como diferentes posibles puntos de vista. A ver, vemos que Jorah durante todo el capítulo como que intenta tratar a Daenerys un poco de cría, no con el mismo respeto de todo el tiempo de nuestro pagafantas favorito, sino que en este caso realmente está viendo que la situación se le va a salir a Dany de control. Él sabe muy en el fondo que los Dothraki, a diferencia de otros pueblos, y se lo dice directamente, dice, en el momento en el cual Khal Drogo muera, no hay semental que monta el mundo que valga. O sea, ellos respetan la fuerza y respetan la tradición, pero no van a respetar a un niño que ni siquiera ha nacido. Y que por más promesas de futuro que haya, si no sabe pelear, a ellos no les vale de nada. Entonces, en el momento en el cual le propone a Daenerys salir huyendo, yo veo dos cosas. Primera, salir huyendo significa prácticamente sal de esta tienda, coge un caballo y empieza a cabalgar desbocada y reza a los dioses de que no te agarren. Y él se lo dice, le dice, nos vamos a Shai y de ahí nos vamos a Pentos. Cosa que me pone a pensar, realmente Jorah estaba eligiendo Pentos como lugar final por realmente sacar a Daenerys de los Dothraki y ayudarla simplemente como a volver a una vida de
de incógnito, por así decirlo, o su intención era llevarla a donde estaba Ilirio, conectarla con Varys y atarla prácticamente a la trama del otro Aegon. O sea, me pone a pensar eso, hasta qué punto es pues fiel en este momento Jorah realmente a Daenerys, o si está usando una agenda pues por detrás de lo que a ella le vendría bien o no. No sé, compañeros, vosotros qué pensáis. Berta, cuéntanos. A ver, yo creo que aquí Ser Jorah ya está en un punto de cambiar su lealtad, ¿no? Entendemos que Jorah hasta ahora ha sido un traidor, etcétera, que se dedicaba a vigilar a Daenerys, bla, 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 lo sabemos todos, ¿no? Y aquí yo creo que ya empiezo a ver, ya quizás en el capítulo anterior empiezas a ver cómo realmente la visión de Jorah sobre Daenerys pues es más... considerarla más una princesa e incluso una reina con todas las letras, ¿no? Y creo que ya él se ha empezado a plantear ciertas cosas. Pero en este caos que se genera en este capítulo, esa proposición de huir a Shah y a Pentos, yo creo que es directamente a replegarse al lado de Ilirio, porque realmente es que tampoco les queda mucha más salida. Es decir, Ilirio y Varys tienen un plan, el plan en primera instancia era que Daenerys recogiese a todo ese ejército dothraki. Eso ha fallado estrepitosamente, o falla estrepitosamente en este capítulo, y Ser Jorah la conclusión lógica que saca es: nos vamos cagando, palabra malsonante, de aquí, y volvemos con Ilirio y que nos diga qué hacer, ¿no? Cuál es el siguiente paso del plan ahora que esto se ha ido totalmente de madre, ¿no? Y creo que realmente eso es tanto una voluntad de cumplir el plan como una voluntad de salvar a Daenerys, por el respeto, por lo menos la lealtad que le concede a Daenerys, ¿no? Pero bueno, es un tema ambiguo, porque realmente Ser Jorah pasa de ser un traidor a ser leal, así que siempre hay ese debate, ¿no? Ese debate de en qué punto ya empieza a cambiar sus intereses y cuándo empieza realmente a ser Daenerys su prioridad, y es una muy buena pregunta la de esta semana. Sí, coincido con Berta que la pregunta a mí me gusta. El personaje de Jorah no me gusta especialmente, pero sí me gusta esta ambigüedad que comenta. Yo personalmente no tengo tan claro que ya tuviera en este punto la lealtad, o que sí puede empezar a planteársela, pero sin duda creo que hay diferencias importantes entre la lealtad que tiene en este punto a Daenerys con la que tiene después, ¿no? Creo que puede haber lealtad, pero sin duda no hay devoción, o no hay esa devoción que vemos luego en Jorah, que es capaz pues de seguirla hasta la muerte, y yo creo que eso se produce a partir de la escena de los dragones, ¿no? De los huevos, que es cuando realmente Jorah abandona toda intención de traicionar a Daenerys y realmente se une a su causa definitivamente, también por lo que ve y por bueno, pues lo que puede presenciar en ese momento, ¿no? Entonces, de todas maneras, a pesar de que, insisto, Jorah no es un personaje que a mí me gusta especialmente y tiene muchísimas cosas criticables, pienso que en este punto de la historia en la que Daenerys está realmente jodida, porque Jorah es consciente de que como muera Khal Drogo, Daenerys, no solo ella, sino que su hijo, van a acabar muy, muy mal. Creo que de alguna manera, siendo el único apoyo que tiene ahí, pues, y por el tiempo que han pasado a su lado, creo que la propuesta es sincera. Es decir, el hecho de decir vámonos de aquí también para salvar su propia vida. Es decir, Jorah no es una máquina. Jorah sabe que su vida también peligra, que una cosa es enfrentarse a un jinete de sangre y otra es las consecuencias que puede tener enfrentarse a todo un Khalasar o a los Khales que vengan después. Entonces, creo que sí que quiere protegerla, creo que también quiere protegerse a él mismo, y por eso toma esa determinación. Pero la forma en cómo le habla, que sí que estamos en un momento de tensión, pero directamente la llama como pequeña idiota o algo así, es algo que Jorah jamás, creo, igual ahora me equivoco, pero creo recordar que jamás pronunciaría palabras parecidas una vez ha pasado lo de los dragones. Entonces sí que creo que aquí puede haber cierta lealtad, puede que se esté planteando cosas, pero sin duda no es comparable al Jorah que todos tenemos en la cabeza de él, la devoción o del, entre comillas, amor malentendido que tendrá luego por Daenerys. A ver, la pregunta no... Yo creo que no tiene una fácil respuesta. Comparto lo que habéis dicho vosotros. Es evidente que Jorah está empezando a desarrollar una atracción hacia Daenerys. Creo que tenéis razón cuando decís que el momento grande de impacto de devoción, seguramente esa es la expresión, sea cuando ya no está enamorada, sino que siente o no siente un interés, una atracción física, sexual, sino que es ya un nivel superior, es con el nacimiento de los dragones, que es un hecho mágico, que es
un milagro que evidentemente condiciona a todos, pero claro, eso aún no se ha producido. Entonces, lo primero que te sale a la cabeza es que Jorah lo que quiere es llevarse a Daenerys para, por decirlo así, secuestrarla, para que nos entendamos, y llevarla será como trofeo a Robert Baratheon, que él todavía debe pensar que sigue vivo. Recordemos que desde que han estado en el mercado oriental no han podido pasar por un gran puerto y no han podido informarse de lo que está pasando en Poniente. Entonces llevarlo hasta Poniente y obtener la restitución de sus tierras, su libertad, el perdón oficial real, a cambio de traer ante el rey Baratheon pues esas, como decía de manera tan despectiva, ese cachorro de dragón, ¿no? Con quien hablaba con Robert en su día con tanto desprecio. Pero claro, puede que realmente no la quisiera llevar hasta Robert, sino porque sencillamente quisiera, en plan, huir del mundo, ponerse a salvo, porque ya Pita empezó a desarrollar unos sentimientos hacia ella, con esta relación tan extraña, ambivalente, que es un poco compleja de padre-amante, ¿no? Que en algunos momentos me recuerda lo turbio que es la relación Meñique-Sansa, que bueno, que digamos que si habéis escuchado nuestro capítulo de Vientos Invierno de Alain, pues que lo leímos la semana pasada, y además vamos a analizarlo, por supuesto. Lo analizamos también para Patreons, como ya sabéis, pero la lectura es pública, pues es bastante turbia la relación entre Meñique y Sansa. Entonces creo que Jorah está en un punto todavía un poco similar al de Meñique y al de Meñique y Sansa, en este caso con Dany. Entonces no tengo del todo claro eso. Yo creo que pues está un poco a medio camino, que se lo lleva que es porque la quiere para sí, pero también porque cree que Daenerys es un trofeo del cual puede obtener un beneficio, pero no tengo del todo claro qué pretende exactamente, cuál de las dos opciones defendía cuando decía Daenerys de huir con ella a un puerto, a Sai, y marcharse de allí. Ha sido una pregunta, yo creo, bastante que podríamos seguir debatiendo, porque hay cierta ambigüedad, ¿no?, en este punto con el personaje de Jorah, pero bueno, lo dejaremos para otro momento, porque vamos a entrar ahora sí a analizar todo ese caos que se genera en este capítulo, que lleva a ser Jorah a tomar esa decisión. Y empecemos, como siempre, por el resumen del capítulo. Las moscas zumbaban en torno a Khal Drogo con un sonido grave que a Dany le provocaba un temor insensato. Los dothrakis las llamaban moscas de sangre. El Khal no reaccionó. Tenía los ojos clavados en las colinas lejanas. Un emplasto de hojas de higuera y barro azul reseco le cubría la herida del pecho. Las mujeres de las hierbas se lo habían preparado. La cataplasma de Mirri Maz Duur le picaba y escocía, y Drogo se la había arrancado hacía ya 6 días. Su rostro estaba cada día más macilento. Rhaego daba patadas como un semental, pero ni siquiera aquello despertaba ya el interés de Drogo. Cada mañana le descubría nuevas arrugas de dolor en el rostro, y además aquel silencio la llenaba de miedo. Mi señor, dijo en voz baja Dany. Drogo, mi sol y estrellas. Extendió la mano con torpeza y le rozó el brazo. Khal Drogo se inclinó hacia un lado y cayó pesadamente del caballo. Dany, sin pensar por una vez en su vientre, se bajó de un salto de la plata y corrió hacia él. Drogo gritó de dolor y la miró sin reconocerla. Los jinetes del Khal los habían seguido de cerca y Cojolo se bajó del caballo. «Se ha caído del caballo», dijo Jago. No debes decir eso, le advirtió Dany. Acamparemos aquí. Jago, dile a todo el mundo que Khal Drogo ha ordenado parar. Cojolo, manda venir a los esclavos, que monten enseguida a la tienda del Khal. Kozo, ve a buscar a Mirri Maz Duur. Haz que venga y que traiga su cofre. «La Maegi», Kozo escupió al suelo. «No lo haré». Lo harás, replicó Dany. O cuando Drogo despierte, le tendrás que explicar que me has desafiado. Kozo, furioso, hizo dar media vuelta a su semental y se alejó al galope. Tendieron a Drogo sobre una esterilla. Irri quería subir los faldones de la tienda para que entrara la brisa, pero Dany se lo prohibió. No quería que nadie viera a Drogo como estaba. Cuando por fin llegó su cas, hizo que montaran guardia en el exterior. «Se muere», susurró Eroe. Dany la bofeteó. El Khal no puede morir. Es el padre del semental que monta el mundo. «Khaleesi», intervino Jiki. «Se ha caído del caballo». Dany, con los ojos llenos de lágrimas, dio media vuelta.
Así que lo había visto. ¿Y cuántos más? No podrían mantenerlo en secreto y Dani sabía qué significaba aquello. Un cal que no podía montar, no podía mandar. Tenemos que bañarlo, insistió testaruda. Mojó un trozo de seda y lo puso sobre la piel ardiente de la frente de Drogo. Sus ojos la miraban, pero él no la veía. Mientras preparaban el baño, Dani se arrodilló junto a su señor esposo. El pesado vientre apenas le permitía moverse. Le deshizo la trenza y fue poniendo las campanillas a un lado. En cuanto se encontrara bien, querría ponérselas de nuevo, seguro. En la tienda entró una corriente de aire cuando Ago asomó la cabeza. «Khaleesi», dijo, «el ándalo está aquí. Suplica que le permitas entrar». Sí, que pase. Si alguien sabía qué tenía que hacer, era él. Ser Jorah Mormont se agachó para pasar bajo el faldón de la tienda. «La noticia ha recorrido todo el Calasar», Ayudadlo. suplicó Dani. Por el amor que decís profesarme, ayudadlo. El caballero se arrodilló junto a ella y pidió que las doncellas salieran de la tienda. Ser Jorah sacó el puñal, empezó a rascar el barro seco azul del pecho de Drogo, apartó los restos de la carne y fue quitando las hojas una por una. El olor que desprendía la herida era espantoso, dulzón y penetrante. Las hojas estaban llenas de sangre y pus. El pecho aparecía ennegrecido con el brillo de la podredumbre. No, Susurró Dani con las mejillas llenas de lágrimas. no, por favor, dioses. La sangre negra empezó a manar lenta y espesa de la herida abierta. Vuestro cal se puede dar por muerto, princesa. No, no puede morir. Si no era más que un corte, no permitiré que muera. Esa orden está fuera de vuestro alcance, ya seáis Khaleesi o reina, dijo Ser Jorah. Ahora no hay tiempo para la pena. Tenemos que partir y enseguida. En mi opinión, el mejor lugar sería Asshai. Está al final del mundo conocido, pero es un gran puerto. Allí encontraremos algún barco que nos lleve de vuelta a Pentos. No lo entiendo. ¿Por qué tenemos que huir? Soy la Khaleesi. Llevo en mis entrañas al heredero de Drogo. Será Cal después de él. Escuchadme bien, princesa. Los Dothraki solo se inclinaban ante la fuerza de Drogo. Cuando él ya no esté, Jaco, Pono y los otros Kos se enfrentarán para ocupar su puesto. Os arrancarán al niño del pecho y se lo echarán a los perros. ¿Pero por qué? Sollozó quejumbrosa. ¿Por qué querrían matar a un bebé? Las viejas dicen que será el semental que monte al mundo. Fue una profecía. Vale más matar al crío que arriesgarse a sufrir su ira cuando crezca. El niño le dio una patadita como si lo hubiera oído todo. Dani recordó lo que habían hecho los perros del usurpador con los hijos de Raegar. No le pueden hacer daño a mi hijo, exclamó. Ordenaré a mi Cas que lo cuide, y los jinetes de sangre de Drogo... Un jinete de sangre muere con su cal. Lo sabéis perfectamente. Os llevarán con Baes Dothrak y después se reunirán con Drogo en las tierras de la noche. Dani no quería regresar a Baes Dothrak y pasar el resto de su vida entre aquellas viejas espantosas, pero sabía que el caballero estaba en lo cierto. No lo abandonaré. Dijo con triste testarudez. Nunca. El faldón de la tienda se levantó de nuevo y Dani volvió la cabeza. Mirri Mazdur entró e hizo una profunda reverencia. Tras ella llegaron Kozo y Hago. Los jinetes de sangre vieron la herida de Drogo. «La herida se ha infectado», dijo Mirri Mazdur con rostro inexpresivo. Hago asestó un puñetazo a Mirri en la mejilla y la mujer rodó por tierra. Luego empezó a darle patadas. «Las patadas son demasiado buenas para una Maegi», dijo Kozo. «La ataremos a una estaca para que la monte todo el que pase. Y cuando acaben, que la monten los perros también. Las comadrejas le sacarán las entrañas y las aves carroñeras le devorarán los ojos. Las moscas del río le pondrán huevos en el vientre y beberán el pus de lo que quede de sus pechos». No, replicó Dani. no quiero que le suceda nada malo. «¿No?» Kozo le mostró los dientes amarillentos y podridos. «Más te valdría rezar, para que no te atemos al lado de tu Maegi. Esto es culpa tuya». Ser Jorah se interpuso entre ambos mientras desenvainaba la espada. «Frena esa lengua, jinete de sangre. La princesa es tu Khaleesi». «Solo mientras la sangre de mi sangre siga con vida», replicó Kozo al caballero.
Antes ya era de la sangre del dragón. Ser Jorah, llamada Mikas. No, dijo Kozo. Nos iremos. Por ahora, Khaleesi. Hago, con el ceño fruncido, salió de la tienda tras él. Ese no tiene buenas intenciones, princesa, dijo Mormont. Un hombre y sus jinetes de sangre comparten la misma vida, y Kozo está viendo que toca su fin. Puede que necesite vuestra espada, Ser Jorah. Será mejor que os pongáis la armadura. El caballero hizo una reverencia y salió de la tienda. Mirri se volvió hacia Drogo, que seguía ardiendo sobre la esterilla. Ningún sanador puede hacer ya nada por él. Solo puedo facilitar el oscuro camino que tiene por delante. No vivirá hasta el amanecer. Sus palabras atravesaron el pecho de Dany como un cuchillo. ¿Qué mal les había hecho a los dioses para que fueran tan crueles con ella? Por fin había encontrado un lugar seguro, el sabor del amor y la esperanza. Y ahora, perderlo todo. No, suplicó. Sálvalo y te liberaré, lo juro. Seguro que sabes alguna manera. Mirri Maz-Duur se acuclilló y miró a Daenerys con ojos negros como la noche. Hay un hechizo, pero es duro, mi señora, y oscuro. Muchos dirían que la muerte es más limpia. Lo aprendí en Ashai, mi maestro fue un mago de sangre. Entonces es cierto, eres una Maegi. Sí, Mirri Maz-Duur sonrió. Solo una Maegi puede salvar a vuestro jinete. Hazlo. No debía tener miedo, era de la sangre del dragón. Sálvalo. El precio es alto. Esto es magia de sangre, mi señora. La vida solo se puede pagar con la muerte. ¿Con la muerte? Dany se apretó los brazos. ¿Mi muerte? No, le prometió Mirri Maz-Duur. No será tu muerte, Khaleesi. Hazlo, le ordenó Dany, temblando de alivio. Como dices, se hará, asintió la Maegi con solemnidad. Khal Drogo se debatió débilmente mientras Rakharo y Cuaro lo metían en el baño. Traed su caballo, ordenó Mirri Maz-Duur. Así lo hicieron. Cuando el animal olfateó el olor de la muerte, relinchó y corcoveó. Necesitamos su sangre, dijo Mirri. Así ha de ser. Yogo echó mano del arak. Era un joven de 16 años, flaco, temerario, de risa pronta. Cayó de rodillas ante ella. Khaleesi, dejad que mate a esa Maegi. Es magia de sangre, está prohibida. Soy la Khaleesi y digo que no está prohibida. Khal Drogo mató a un caballo y yo me comí su corazón para dar a nuestro hijo su fuerza. Esto es lo mismo. El semental coceó cuando lo acercaron a la bañera en la que flotaba el Khal, que parecía ya un cadáver. Mirri Maz-Duur entonó un cántico y de pronto tenía un cuchillo en la mano. La Maegi lo pasó por la garganta del semental. El caballo relinchó y se estremeció, y la sangre empezó a manar como un surtidor rojo. Fuerza de la montura, entra en el jinete. Fuerza de la bestia, entra en el hombre. Solo un caballo, pensó Dany. Si podía comprar la vida de Drogo con la muerte de un caballo, pagaría aquel precio 1000 veces. Cuando por fin dejaron caer el cuerpo del animal, el baño estaba lleno de un líquido rojo oscuro y a Drogo solo se le veía la cara. Mirri Maz-Duur no necesitaba el cadáver del caballo para nada. Quemadlo, les ordenó. Sabía que aquella era la costumbre. Dany sintió un miedo paralizador, pero había llegado demasiado lejos. Hizo salir a sus doncellas. «Id con ella, dama de plata», le dijo Mirri Maz-Duur. Me quedaré, replicó Dany. Este hombre dio vida al niño que llevo dentro. Es necesario. Mi canción va a despertar poderes antiguos y oscuros. Los muertos danzarán aquí esta noche. Ningún hombre vivo debe verlos. Nadie entrará, dijo Dany agachando la cabeza. Se inclinó sobre Drogo y le dio un beso en la frente. Devuélvemelo, le susurró a Mirri Maz-Duur. En el exterior el sol estaba ya bajo en el horizonte y el cielo estaba teñido de rojo. Yogo y Ago estaban excavando un agujero para encender una hoguera en la que quemar el cadáver del semental. Se había reunido toda una multitud para observar a Dany, con ojos negros y duros. Ella vio a Ser Jorah Mormont, vestido ya con cota de malla. El caballero se abrió camino hasta llegar junto a Dany. Cuando vio las huellas escarlata de las botas de la muchacha, el color huyó de su rostro. «Pequeña idiota, ¿qué habéis hecho?», susurró con voz ronca.
Podríamos haber escapado. Podría haberos llevado a salvo hasta Shai, princesa. Soy de verdad vuestra princesa. Entonces ayudadme. La voz de Mirri Mazdur se elevó hasta convertirse en un aullido agudo, ululante. Algunos de los Dothrakis retrocedieron. A través del tejido divisó sombras que se movían. Mirri había empezado a bailar, y no estaba sola. «¡Esto no puede ser!», retumbó la voz de Kozo. Hago y Kojolo estaban con él. Y Kojolo, el viejo Kojolo que había atado su vida a la de Drogo desde el día que nació, que siempre había sido bueno con ella, Kojolo le escupió la cara. «Morirás, Maegi», prometió Kozo, «pero antes ha de morir la otra». Desenvainó el arak y avanzó hacia la tienda. ¡No!, gritó Dani. Lo agarró, pero Kozo la empujó a un lado. Dani cayó de rodillas. «Detenedlo», le ordenó a Sukas. «Matadlo». Rakaro y Cuaro seguían ante el faldón de la tienda. Cuaro dio un paso al frente, pero Kozo giró al tiempo que alzaba el arak. El tajo dio de lleno a Cuaro bajo el brazo. El joven jinete retrocedió mientras la sangre manaba a chorros. Jorah Mormont desenvainó la espada larga. Kozo lanzó una maldición y se volvió. La espada paró el golpe y durante un instante los dos aceros quedaron brillando en el aire. Kozo retrocedió y cuando Ser Jorah cargó contra él, hizo girar el arak centelleante sobre la cabeza. El caballero esquivó el golpe como pudo. Dani oyó el crujido de la cota de malla cuando la golpeó el arak y vio cómo saltaban chispas. El hijo de Dani pataleaba enloquecido dentro del vientre. La hoja curva fue a hundirse en la cadera del caballero. Mormont gruñó y se tambaleó. Dani sintió un dolor agudo en el vientre y humedad en los muslos. El arak había llegado al hueso y Kozo tardó un instante en poder sacarlo. Fue suficiente. Ser Jorah asestó un golpe de arriba abajo con todas sus fuerzas y de pronto el antebrazo de Kozo colgaba de su brazo. El siguiente golpe fue hacia la oreja del Dothraki y resultó tan salvaje que el rostro de Kozo pareció estallar. Los Dothrakis gritaban. Mirri Mazdur lanzaba aullidos inhumanos en la tienda. Dani pidió ayuda. Rakaro luchaba contra Hago hasta que el látigo de Yogo restalló como un trueno y la punta se enrolló al cuello de Hago. Dio un tirón y el jinete de sangre cayó hacia atrás. Rakaro se precipitó hacia él, blandiendo el arak en un golpe descendiente que acertó a Hago entre los ojos. Alguien lanzó una piedra. Dani vio que tenía el hombro herido y lleno de sangre. «No, Sollozó. no, por favor, el precio es demasiado alto». Le llovieron más pedradas. Trató de arrastrarse hacia la tienda, pero Kojolo la agarró por el pelo y le echó la cabeza hacia atrás. «Mi bebé», gritó. Tal vez la oyeran los dioses, porque en aquel momento Kojolo cayó muerto. La flecha de Hago le atravesó los pulmones y el corazón. Daenerys vio que los Dothrakis regresaban en silencio a sus tiendas. Trató de incorporarse, pero el dolor se apoderó de ella. Se quedó sin respiración. Ser Jorah la ayudó a ponerse en pie. Una nueva oleada de dolor hizo que se estremecieran en sus brazos. Sentía como si su hijo tuviera un cuchillo en cada mano y se estuviera abriendo camino a tajos. «¡Maldita seas, Dorea!», rugió Ser Jorah. «Ven aquí, trae a las parteras. Si no vienen, les cortaré la cabeza». «Se han marchado todas, mi señor. Llevadla con la Maegi», «No, quiso gritar Dani. no, eso no, no lo hagáis». Pero cuando abrió la boca se le escapó un largo aullido de dolor. En el interior de la tienda las formas danzaban en círculos en torno al brasero y algunas no parecían humanas. «No». Gritó Dani, o tal vez solo lo pensó. La llevaban en brazos, abrió los ojos para contemplar el cielo negro, muerto, sin estrellas. El sonido de la voz de Mirri Mazdur se hizo cada vez más alto. «Las sombras, Gritó para sí. los bailarines». Ser Jorah la llevó al interior de la tienda. El capítulo comienza relatándonos pues esa herida que tiene Drogo en el pecho de la que hablábamos en el capítulo anterior, esa herida que curó, entre muchas comillas, Mirri Mazdur, y se nos cuenta que Drogo, pues esa cataplasma que le preparó la Maegi, le picaba, le escocía muchísimo y que se la arrancó unos días antes.
Debido a eso, o debido a que probablemente la cataplasma no era demasiado buena, la herida de Drogo se ha infectado en este capítulo. Drogo ya no reacciona ni ante esas moscas que antes tanto solían molestarle, y toda ese malestar, realmente esa enfermedad culmina en esa caída del caballo. Esa caída del caballo que en principio para otra persona podría significar simplemente un peligro más, para los Dothrakis significa algo mucho mayor, y es que un Khal que no puede montar, como recuerda Daenerys, tampoco puede mandar en un Khalasar. Esa es la implicación de esa caída, y es algo que Daenerys intenta ocultar por todos los medios, ¿no? A pesar de que todos o la mayoría, la gente cercana lo ha visto, y es algo difícil de parar. Este hecho, esta caída, que implica en todo menos en nombre realmente la caída como líder de Drogo, e incluso su muerte, ¿no? Porque realmente este es el capítulo en el que Drogo muere, pues, en todo menos en nombre, ¿no? Y para los Dothraki significa, para ese Khalasar tan grande, significa pues el inicio del fin, ¿no? Está a punto de, como dice Jorah, devorarse a sí mismo. En cuanto Drogo ya no esté, los Khors empezarán a batallar entre sí, los jinetes de sangre intentarán morir con Drogo, pero antes llevarán a Daenerys a Vaes Dothrak, ¿no? Con las mujeres del Doskali. Sin embargo, Jorah en este capítulo le cuenta a Daenerys, porque Daenerys está un poquito perdida, ¿no? Ella cree, de alguna forma tiene este choque cultural entre lo que es lo que son las costumbres dothrakis y lo que es Poniente. Tiene esta pequeña confusión en la que ella cree que si Drogo muere, ella, que lleva dentro al semental que cabalgará el mundo, pues cree que simplemente es una forma hereditaria, como podría ser en Poniente, ¿no? El heredar el puesto de tu padre. Y aquí Jorah le aclara que eso no va a pasar, que en cuanto Drogo muera, los Khors, temiendo la ira de ese semental, esa figura mítica, pues que directamente matarán al bebé de Daenerys, y si ella no muere por el camino, pues la enviarán con ese Doskali. Aquí podemos ver un poco eso, ¿no? Que Daenerys, a pesar de haberse acostumbrado muy bien a la cultura dothraki, sigue sin asimilar del todo, por lo menos está contaminada por realmente su propia cultura, que es la cultura de Poniente, ¿no? Que es la que le ha enseñado pues su hermano toda la vida. Lo podemos ver a lo largo del capítulo en varias ocasiones. Primero, ya en el momento en el que se cae Drogo del caballo, en el que ella ordena que se detenga todo el Khalasar, y los jinetes de sangre le dicen: nosotros no obedecemos a ninguna mujer, sea la que le sea o sea quien sea, ¿no? Y ella, a pesar de eso, pues se impone, se defiende un poco en lo que será la futura ira de Drogo, para realmente que se cumpla su orden, ¿no? Es una constante durante todo el capítulo que Daenerys intenta pues poner por delante sus propias costumbres, las costumbres de Poniente, por sobre lo que es la cultura dothraki, porque básicamente le va la vida en ello, ¿no? Y eso incluso se recalca después, cuando en una situación pues muy muy desesperada, ella ya lo único que le queda por decir es que ella ya era de la sangre del dragón mucho antes de ser la Khaleesi, ¿no? Vamos, yo creo que es una forma que tiene Martin de mostrarnos que realmente Daenerys sigue siendo ella misma, a pesar de haberse mimetizado un poco con la cultura dothraki, ¿no? Y podemos ver que en esta situación tan desesperada, Daenerys no está dispuesta a asumir ese destino que le depararía realmente a cualquier otra Khaleesi. Exacto, sobre todo porque yo creo que al final, y lo hemos ido viendo conforme los capítulos de Dany van avanzando, ella un poco se estaba pasando algunas de las costumbres dothraki pues muy, muy a la torera, como dicen, porque, por ejemplo, lo vimos en el capítulo anterior de cómo ella iba reclamando a las mujeres que los demás jinetes de sangre de Khal Drogo querían pues para violar o para tener de esclavas o para lo que fuese. Y ella estaba pasando por encima de sus tradiciones culturales, de su forma de sociedad, por así decirlo, que por más barbárica que a nosotros nos parezca hoy en día, obviamente, es la sociedad que en su cabeza diseñó Martin y demás. Y ella estaba creyendo de que no, como yo tengo el poder de ser la Khaleesi, puedo parar todo esto, cambiaros vuestras costumbres, prácticamente poneros pantalón y corbata y mandaros a una oficina. O sea, eso es lo que le faltaba. Pero la cosa está en que al final
se va a dar cuenta en este punto, y se lo dice Jorah durante todo el capítulo, de todo lo que tú crees que está en tu cabeza de cómo es la sociedad Dothraki, creyendo que tú eres la reina, creyendo que te van a respetar, todo eso se acaba en el momento en el cual Khal Drogo muere. Y todo se acaba al punto de que se lo dicen. Le dicen es que prácticamente te van a sacar al niño de las entrañas. Y ya si tú no te mueres, vas al Doscalín. O sea, además de todo, vas a pasar una vida semi de esclavitud. Porque, a ver, unas personas que sí, que se supone que son las brujas del clan y demás, pero que no pueden salir de donde están de manera libre, no son más que esclavos pintados de bonito. Entonces creo que ese choque cultural, como decía Berta, es muy fuerte en cuanto a lo que puede pasarle a Dany si sigue creyendo que todo es color de rosa. Sí, a ver, esto es bastante interesante en varios puntos porque, bueno, yo creo que es una constante en el personaje de Dany, no únicamente el personaje de Dany, creo que ahí hay un paralelismo interesante también con el personaje de Jon, el hecho de que tienen una serie de creencias o tienen una serie, pues, de valores o de costumbres, vamos a decirlo así, y intentan constantemente como rebelarse ante el escenario que se les ha planteado o el lugar en el que están, teniendo en cuenta esas creencias. A pesar de que Dany se ha adaptado muy bien a los Dothrakis y evidentemente pues ha sabido encontrar una especie de hogar, o eso mismo dice ella en este capítulo, o piensa de hecho, sí que es cierto que ese choque cultural es un poco lo interesante, ¿no? Y lo vamos viendo durante todo el capítulo, lo vemos pues eso, directamente cuando esconde al Khal para que nadie lo vea y de alguna manera ignorar el hecho de algo tan importante como es para los Dothrakis que no puede haber un líder que no pueda montar, que si lo pensamos tiene su lógica. Evidentemente lo hace para salvar su vida, no, o sea, no lo estoy criticando, solo digo que realmente ella tiene en su cabeza ese tipo de cosas, se sorprende del hecho de que puedan matar a su hijo, llegado el caso, porque claro, las costumbres, digamos, de Poniente serían pues por herencia, ¿no? Muere el rey, pues por herencia le tocaría a su hijo, y en el caso de que su hijo sea muy pequeño, pues habría un regente, pero evidentemente las costumbres de los Dothrakis no son así, lo veremos más adelante con todo el tema de la Maegi, que es lo que me parece a mí lo más chocante de todo, ¿no? Que insisto, entiendo los motivos, pero realmente si me pongo en la piel de los Dothrakis es impactante sin duda ver a su Khal ahí dentro de esa tienda con esas sombras, etcétera, lo hablaremos más adelante, pero es interesante como Martin, y lo hemos dicho muchas veces, convierte a sus personajes protagonistas o los personajes con punto de vista en observadores y nos cuenta esa realidad que están viviendo desde los ojos de alguien que no la conoce al 100%. Y yo creo, y lo dije en su día, Dany es uno de los mayores exponentes, ¿no? De eso, de cómo ella está conociendo esa cultura y lo que significa o el riesgo que corre ignorándola o intentando pasar por encima, vamos a decirlo así. Insisto, comprendo perfectamente la situación, de hecho la apoyo, pero al final es así, ¿no? Más allá de eso, me sorprende un poco, la verdad, que Daenerys no conociera, porque me parece básico el hecho de decir, vale, si se muere mi marido, ¿qué va a pasar?, ¿no? No digo que se lo haya dicho Khal Drogo, porque igual les da malfario, pero alguna esclava, alguien que le contara, incluso el propio Jorah, que le contara, llegado el caso, lo que podía pasar si moría el Khal joven. Ella sabía que iba a ir al Doscalín, pero con respecto a su hijo, nadie le cuenta realmente qué pasa con su hijo si el Khal muere antes de tiempo. Es lo único que a mí me chocó. Evidentemente entiendo que a nivel narrativo, por conveniencia narrativa, tenía que contarse aquí, porque es mucho más impactante, pero teniendo en cuenta que Dany siempre se ha interesado por conocer mejor las costumbres de los Dothraki, me sorprende que con lo que respecta a su hijo no se haya hecho esa pregunta nunca, o nunca lo haya preguntado a nadie. Evidentemente esto es ya para muy cafeteros, ¿no? Y es desear que los personajes hagan cosas que igual pues no está en la mano de los personajes, porque si no, no recibiríamos ese impacto que recibimos en este capítulo, pero reconozco que me sorprende. Me sorprende porque de la misma forma que hay un momento en el que Jorah le dice, vos ya sabéis que los jinetes de sangre tienen que acompañar al Khal cuando el Khal muere, que no supiera lo que podía pasar con su hijo si se daba esa situación. No sé, yo si hubiera sido Daenerys y estuviera embarazada, desde luego yo lo hubiera preguntado. Sí, a ver, la verdad es que me parece un punto muy interesante para empezar a debatir el podcast, que lo que, como habéis dicho, es algo fundamental del personaje de Dany, también, como habéis comentado vosotros, le pasa a más personajes, que es el hecho de estar entre dos mundos, de no sentirse realmente de ninguno. Y creo que además esto entronca especialmente con el personaje de Dany, porque va a verse durante todo su arco. De hecho, diría que el arco de Daenerys es un gran drama en el fondo, y además un drama que además asumimos que va a terminar mal. Lo más curioso del todo es pensar que
en cada sitio en que está Daenerys nunca es Daenerys Targaryen, siempre es o la Khaleesi, o en Kaz es una invitada, cuando llega en la campaña en la Bahía de los Esclavos, pues es una conquistadora valiria extranjera, cuando es la reina de Meereen, pues es la reina de Meereen cuando Meereen no tiene un rey. Entonces está claramente cambiando el paradigma de una ciudad con, repito, como ya sabemos, tiene una historia tremenda Meereen y nunca han tenido un rey, ¿no? Son regímenes diferentes. Y luego, pues cuando llega a Poniente, también lo hemos comentado en muchos capítulos, pues va a llegar siendo una conquistadora Targaryen, cuando Poniente no ha visto un conquistador Targaryen en 300 años. Lo más parecido fueron las revoluciones Fuego Oscuro, las revueltas Fuego Oscuro, para intentar cambiar el régimen, poniendo otro Targaryen diferente en el trono, y todas ellas terminaron mal, ¿no? Entonces, a mí de verdad me parece muy, muy curioso cómo Daenerys nunca está donde tiene que estar. Y mira que ella hace por su parte para integrarse, y creo que las intenciones de Daenerys en general suelen ser buenas, pero como que Daenerys siempre está en el... salvo en un momento muy concreto, muy determinado, que es precisamente al final de este libro, parece que Dany está siempre en el lugar equivocado, en el momento equivocado, porque nunca está eso, donde debería estar. Y Daenerys no puede, cuando se está muriendo su marido, es el peor momento para estar embarazada. Y cuando su Maegi, que ya veremos, quiere hacer un ritual de magia y sangre, resulta que la única persona con capacidad para ser sacrificada es su hijo. Le digo, lo debatiremos luego, pero es el hecho de eso de nunca estar donde tiene que estar, porque al final nunca es plenamente Daenerys Targaryen, porque Daenerys Targaryen no es de tantas cosas a la vez que realmente no es de ninguna. Exactamente, es un poco ese conflicto que tiene Daenerys constantemente de esa búsqueda del hogar y que nunca se llega a realizar para ella, ¿no? Ella realmente durante el resto de la saga, a partir de ahora, tiene ese cometido de Poniente, ese cometido del Trono de Hierro y la Fortaleza Roja, porque ella considera que es su hogar y al que quiere regresar, ¿no? Y aquí, en este punto de la historia, hasta ahora Daenerys había encontrado una forma de hogar, que era este Khalasar Dothraki, que había encontrado, según ella, el amor en Khal Drogo y el respeto de sus allegados, etc. Pero como dice Bea, Martin no es un escritor amable, y todo esto se acaba de golpe con esa caída del caballo y también, por supuesto, con esa herida que al final ha resultado ser mortal de Khal Drogo, ¿no? Y es que aquí yo creo que ya no es tanto el hecho de que haya cierto choque cultural, que lo hay evidentemente, porque ella insiste, por ejemplo, en lo que decía, ¿no? Que realmente su hijo es esa figura que cumple una profecía y además es el hijo de Drogo y entonces tiene que heredar, y es como Jorah le dice, no, mira, aquí no, las cosas no funcionan así, al contrario, a pesar de ser una figura heroica o mítica, se lo van a cargar si pueden para que cuando sea mayor no tengan que sufrir su ira y para seguir gobernando ellos. En cuanto muera Khal Drogo, los Khals van a ponerse a pelear entre ellos mismos para ser los nuevos Khales, ¿no? Y es de hecho lo que va a pasar inmediatamente después de este capítulo. Pero, y entonces, lo que iba a decir, no es tanto ya un choque cultural, que también, sino que yo creo que Daenerys, o la desesperación que está viviendo en este momento, una situación realmente muy muy complicada, y yo creo que aquí todos empatizamos con esta niña porque realmente es lo que dice Javi, ¿no? Está en el peor lugar, en el peor momento para que a Khal Drogo le pase esto, ¿no? Para que Khal Drogo se muera y las consecuencias para ella sean tan graves. Y yo creo que todo esto la lleva a entrar en un estado de negación profunda, ¿no? Un estado en el que ella no quiere asimilar esas costumbres Dothraki que por otra parte ya conocía, porque por ejemplo cuando ella intenta ocultar lo de la caída del caballo, ella misma reflexiona sobre que ella sabe lo que significa, ¿no? Ella intenta por todos los medios parar esa realidad, pero eso no implica que no sepa qué va a pasar, ¿no? Simplemente se niega a esa perspectiva porque realmente es demoledor para ella, ¿no? Ya no solo el que se muera Drogo, de alguna forma ella ha llegado a tener la ilusión de que le quiere, sino que eso implica que su estatus se acaba de caer completamente, su hijo, la vida de su hijo corre peligro y ella misma está, si no se muere, está condenada a una vida con el Dos Khal, ¿no? Ella misma reflexiona, no quiero esa vida, y al mismo tiempo sé que Ser Jorah tiene razón en todo lo que me está contando, ¿no? Y por eso Ser Jorah pues le da esta vía de escape, que según él es huir cuanto antes y llevarla hacia Asshai, como comentábamos en la pregunta, para coger un barco y volver a Pentos, ¿no? Esa huida que ella realmente rechaza.
Y claro, el lector puede estar un poco sorprendido, ¿no? Daenerys, te enfrentas a un destino difícilmente evitable y que además es súper cruel. La vida de tu hijo corre peligro, tu vida misma corre muchísimo peligro. Vete, corre, ¿no? Yo creo que es lo que todo primer lector por lo menos piensa en este punto. Y es como, por favor, vete, porque lo que te depara ahí no tiene buena pinta para nada. Y ella se niega, ¿no? Y yo creo que todo responde a lo mismo. Que aquí Daenerys... además creo que Martin menciona las palabras triste testarudez, ¿no? Y creo que es un poco lo que podría describir el estado de Daenerys durante todo este capítulo. Es ella negándose a una realidad que no quiere aceptar y al mismo tiempo eso, ¿no? Intentando hacer todo lo posible, y lo vamos a ver ahora, hasta llegar al extremo más alto al que podría llegar, que es esa magia de sangre, porque no quiere aceptar que el destino que le depara en esa cultura, en esa situación en la que está, pues es tan dramático, que realmente su vida peligra y que todo lo que ella creía, todo lo que quería conseguir, toda esa vuelta a casa, todo ese conquistar Poniente, todo eso se ha hecho añicos con la herida del pecho de Drogo, ¿no? Y con esa caída es terrible. Yo creo que piensas en su situación, piensas en lo que ella debe estar pasando internamente, y yo creo que se nos pone a todos un poco la piel de gallina. Sí, a ver, con respecto a esto último que has dicho, sí que es cierto, en mi opinión, que este es, yo diría, de lo que hemos al menos analizado hasta ahora, es uno de los capítulos en el que se muestra mejor el componente emocional del personaje, ¿no? El hecho de que podemos prácticamente sentir en nuestras carnes el terror que tiene Daenerys en este punto, la negación, como muy bien decías tú, el no saber qué hacer, el aún así tirar para adelante, porque es que tampoco le queda otra, pero sí es cierto que aquí Martin expresa muy bien la emoción del personaje. Siempre lo hace bien, pero creo que en este caso hay que destacarlo, porque realmente yo estaba sufriendo con ella, de decir, es que ¿qué vas a hacer, Daenerys? ¿Qué puedes hacer? Ya, evidentemente ya lo sabía porque es una relectura, pero era como, ¿qué puedes hacer en este punto? ¿Te vas a atrever a hacer lo que vas a hacer? Etcétera, ¿no? Por lo tanto, ahí hay que aplaudir a Martin, porque precisamente este es uno de los capítulos, en mi opinión, al menos en Juego de Tronos, en el que podemos ver más ese sentimiento emocional, quizá porque es muy extremo. Pero más allá de eso, me parece interesante lo que comentas de la negación, y creo que es algo que sí se va viendo durante todo el capítulo, en el que ella reflexiona, pero debo decir, o disentir en este caso, con el tema del niño. Es decir, con respecto al resto estoy de acuerdo. Ella sabe lo del Doiscalin, ella sabe lo de caerse del caballo, ella sabe que su destino está ligado al de Khal Drogo, pero la reacción que tiene cuando Jorah le dice lo del niño me parece demasiado genuina, me parece demasiado de sorpresa total, ¿no? Entonces, claro, aquí tú sabrás más que yo, pero no sé hasta qué punto un personaje puede alienarse o negar hasta el punto de, o al menos como lo expresa Martin en este capítulo, de realmente no tener ni idea de lo que va a pasar con el niño. Porque además ella después piensa en lo que hicieron con los hijos de Raegar y dice, así actuaban los hombres, como de sorpresa, de, oh Dios mío, me acabo de acordar de lo que me contó Viserys y le va a pasar lo mismo a mi bebé. Entonces, claro, a mí me sigue sorprendiendo. Si realmente puede llegar hasta ese punto la negación, me lo podrás decir tú, Berta. Pero es el único punto del capítulo en el que yo veo que me sigue sorprendiendo que Dany no supiera, sobre todo porque al final es su hijo. Vemos durante todo el capítulo cómo ella se preocupa de su barriga, de no sé qué. Solo hay un momento en el que no piensa en ella, que es cuando baja de la plata para ayudar a Drogo, pero el resto ya siempre se cubre, siempre está pendiente, y lo hemos visto en estos capítulos. ¿Realmente Dany no sabía que si Drogo moría podía pasar algo así? ¿O la negación le lleva realmente hasta el extremo de, no sé si olvidarlo, o no sé, es lo único que me sorprende? A ver, me parece muy chulo esto que has comentado, Bea. Yo, claro, tú sabes más de narrativa que yo, igual te das cuenta de estos detalles que yo no percibo, ¿no? A ver, yo iba a decir que me parece bastante humana la reacción de Daenerys en esta posición. Está, no sé cómo decirlo, muy desesperada, está embarazada, con un estado muy avanzado de gestación. De hecho, al final del capítulo sugiere que ya prácticamente va a nacer ya el niño.
su sol y sus estrellas están al borde de la muerte y ella, aunque está en este estado de primero de las fases del drama, aquí Berta, la psicóloga, pero creo que está todavía en la fase como de negación, pues está empezando a darse cuenta de que se va a morir y es realmente duro. Entonces es un cóctel que vamos, que eso tiene que explotar, ¿no? Y lo raro es que no explotara en su caso de otra manera, ¿no? Incluso con un aborto natural o algo así, por el enorme trauma y por el enorme cúmulo de emociones negativas que está sufriendo a la vez, ¿no? Pero bueno, lo último que quería comentar es el tema este de que lo hemos tratado un poquito en la pregunta de este capítulo, pero bueno, el hecho del rechazo de ir hacia Shai. Lo primero que tenemos que decir es que cuando Martin escribe Juego de Tronos, no publica en la primera novela, entonces, en 1996, un mapa de Asai, ¿vale? Tenemos un mapa de Poniente, pero no tenemos un mapa de esos, que esto es algo que han criticado, no recuerdo exactamente quién fue, pero creo que hubo algún o escritor o lector en su día, alguna reseña que dijo que bueno, que en Juego de Tronos tenemos un mapa muy detallado de Poniente, podemos ver claramente dónde está Ned Stark, dónde está el norte, cómo se desplaza desde Vasco el Rey, pero no tenemos un mapa de esos. El mapa de esos no sé si llega hasta Choque o hasta Tormenta, pero la clave es que Daenerys se nos dice que está yendo por un montón de lugares y no tenemos exactamente claro las distancias y las dimensiones. Luego, pues, cuando se ve el mapa de esos, nos damos cuenta de lo grande que es esos, decimos, claro, pues que Daenerys estuvo recorriendo esos semanas y semanas y meses y meses. Y de hecho, lo que para que encaje todo es que el arco de Daenerys empieza varios meses antes del arco de Ned Stark y el arco principal del Juego de Tronos. Si no recuerdo mal, el primer capítulo de la saga transcurre en el año 297, que es el primer capítulo de Daenerys, y no será hasta 298 cuando llegue, por decirlo así, la trama que conocemos de Stark, de la muerte de cuando Ned decapita al sector del muro y luego llegará Robert al poco tiempo y demás, ¿no? Pero como que hay una serie de meses de diferencia que son los que explican pues Daenerys recorriendo distancias tan largas. Entonces todo esto es para decir que lo de Ser Jorah queriendo ir a Asai lo vemos ahora un poco en perspectiva y decimos, bueno, Asai está bastante lejos, o sea, un viaje en Asai con un par de caballos atravesando pues ese punto, el Mad Ranking que se encuentran, o sea, sí, bueno, realmente a nivel geográfico en esos pues hemos dejado las tierras de los Lázar y demás. El Calasar de Khal Drogo no queda del todo claro hacia dónde se está dirigiendo exactamente, pero no parece una jornada fácil hasta Asai. Entonces, explicación, pues que cuando Martin escribe esto, yo creo que no concebía que eso fuera tan grande. Lo ves en perspectiva y dices, bueno, pues igual lo puedes justificar, porque Jorah pensaba que solamente viajando los dos viajarían rápido, sin el Calasar, y Jorah podría conocer a alguien de camino, porque vive en esos y demás. Pero si nos ponemos fríos y hasta duros con Martin, no resulta demasiado creíble este viaje que pretende, además estando Daenerys embarazada. Pero bueno, que no pasa nada, que es un residuo de diseño, que es un concepto que me gusta mucho de cuando Martin todavía no tenía tan claro el mundo, especialmente esos, y ya digo, creo que es un error bastante perdonable. Quizás ahora en perspectiva puede sonar un poco extraño, ¿no? Esa huida hacia Asai, quizás hubiese sido más fácil explicarlo pues con un puerto más cercano, etcétera, pero supongo que en cierto punto de la historia Martin querría haber hablado más de Asai de lo que lo hizo al final, ¿no? O por lo menos nos parece resonar eso desde, sobre todo lo mucho que se menciona en los primeros libros el tema de Asai y tal, y que luego se va un poco diluyendo, ¿no? a lo largo de la saga. Y aún así permanece como una localización relevante, por lo menos para el lector, ¿no? que llama la atención. El caso es que esa idea fue descartada ya no solo por Martin, sino por los hechos en sí. Esa huida a Asai no iba a ser posible porque Daenerys se niega a esa huida, y esto lo enlaza un poco con lo que me comentabas, Bea, esa negación, ¿no? que siente Daenerys en este punto. Y tú hablabas de lo del bebé, ¿no? De que realmente te extraña que Daenerys no supiese eso, no se preocupase por eso. Y yo te diría que aquí no es tanto que ella no lo supiese, porque por ejemplo, en cuanto Jorah le explica lo que pasará con el bebé, ella sí que se sorprende,
en el sentido de es el heredero de Drogo, y Jorah le dice no, aquí esas cosas no funcionan así, y ella lo justifica pues con el comportamiento de los hombres, ¿no? Ella realmente da una explicación poniente a algo que es mundial, ¿no? Para ella poder comprenderlo mejor, es decir, no puedo asimilar esta premisa de esta cultura, voy a hacer una equiparación con mi propia cultura para llegar a entenderlo. Eso es algo que hacemos todos. Y ella hace pues esa comparación, ¿no? Con los hijos de Rhaegar, y es ahí cuando ella se plantea y dice no pueden hacerle daño a mi hijo, y dice algo que yo creo que es clave, ¿no? Para demostrarnos la negación que siente aquí Daenerys en este momento, que le dice pues voy a ordenar a Mikás que me cuide y que cuide a mi hijo, y también a los jinetes de sangre de Drogo. Y ahí es como que el lector percibe que Jorah, incluso el propio Jorah se da cuenta de este estado de negación y le dice, a ver, tú ya sabes perfectamente que los jinetes de sangre de Drogo no van a hacer eso. Los jinetes de sangre están para llevarte a ti a Vaes Dothrak y después se morirán cuando se reunirán con Drogo, ¿no? En esas tierras de la noche, como dicen ellos. Y Daenerys eso ya lo sabía, o sea, todos sabemos que eso Daenerys ya lo sabía porque además fue ella la que nos lo explicó a los lectores, ¿no? Entonces aquí se demuestra que Daenerys no es tanto desconocedora de la cultura dothraki como que en este momento que hay tanta tensión, en este momento en el que ella no quiere aceptar todo lo que está pasando, porque además le ha pillado de repente, y es lo que decía antes Javi, ¿no? Le ha pillado en el peor momento posible porque está embarazada, está a punto de dar a luz, probablemente una huida tampoco sería demasiado fructífera por eso, ¿no? Porque está en un estado de embarazo demasiado avanzado, etcétera, etcétera. Y además, como dice Javi, la quieren llevar a Shai, que no está precisamente cerca. Y ella, ahí dice Martin esa frase, ¿no? Que se niega con esa triste testarudez, que es lo que marca este capítulo, ¿no? Un poco Daenerys huyendo hacia adelante, que aquí no lo dice, lo dirá en el próximo capítulo, esa frase icónica que tiene Daenerys, que es eso, si vuelvo la vista atrás estoy perdida, y que es una constante que mantendrá en la saga. Y es que el personaje de Daenerys, yo creo, se define bastante bien por lo que llamamos nosotros la evitación, ¿no? No voy a profundizar demasiado en lo que está pasando, en lo que he hecho, porque eso me puede llevar a llegar a conclusiones que no me van a gustar o que van a hacer que yo pierda de vista mi objetivo final, que es esa reconquista del trono de hierro. El caso es que esta huida hacia adelante, esta negativa a huir y esta negación total de la realidad, lleva a Daenerys a romper, yo creo, si no el mayor, uno de los mayores tabús que tiene la cultura dothraki, que es recurrir al uso de la magia de sangre. Le pide a Mirri Mazur que sea como sea, salve a Khal Drogo, y se inicia esa ceremonia terrible que hace Mirri Mazur, pues con esas sombras, ¿no? De las que hablaremos después. Pero el caso es que ya no es tan relevante lo que está pasando dentro de la tienda como lo que pasa afuera. Y es que este tabú, este uso de la magia de sangre ha roto algo que antes se estaba manteniendo por un hilo muy muy fino, y que Daenerys, al recurrir así a Mirri Mazur, ha cortado por lo sano, y es ese choque frontal entre culturas, entre las decisiones que está tomando Daenerys y los preceptos culturales que tienen los dothrakis. Los jinetes de sangre de Khal Drogo inmediatamente se vuelven contra Daenerys, quieren asesinar a la Maggie, quieren asesinarla a ella como colaboradora de esta Maggie, la acusan incluso a ella de lo que nosotros llamaríamos brujería, ¿no? Porque además realmente yo creo que el escenario visualmente es impactante, ¿no? Ver a Daenerys en un estado muy avanzado de embarazo, salir de la tienda en la que está Khal Drogo cubierta de sangre, la sangre de ese caballo que han sacrificado. Claro, la visión que tienen los Dothraki que estaban fuera es aterradora, y en parte comprensible si nos metemos dentro de lo que es su idea sobre el uso de la magia de sangre, ¿no? Aquí se rompe algo, y yo creo que esta ruptura, este choque, es lo que inicia pues realmente la destrucción del Khazar de Khal Drogo, ¿no? Que hasta ahora pues estaba peligrando ya por la caída del caballo de Drogo, pero ahora sí definitivamente se ha roto. Los jinetes de sangre inician esa pelea que empieza con el cast de Daenerys y con Ser Jorah, por supuesto.
Se inician todas esas hostilidades que van escalando en violencia, ¿no? El Cas se enfrenta a los jinetes, de repente cojo lo que, como dice Daenerys, ¿no? Que siempre me había respetado, que siempre había sido tan bueno conmigo, de repente me escupe en la cara. Y eso ya es una muestra de que realmente algo se ha roto, ya no respetan ni lo más mínimo a Daenerys porque ha realmente roto ese último tabú que le faltaba, ¿no? Y además el hecho de que le apedreen, yo creo que es también bastante clave, ¿no? Ahí ya no hay respeto, ya no es la Khaleesi, Khal Drogo no ha muerto todavía, pero Daenerys ha hecho algo tan grave que es algo que no le pueden perdonar, ¿no? Que los Dothraki ahí ya no pueden aceptar. Podrían haber aceptado pues que salvase a las esclavas, podrían haber aceptado que les ordenase parar, acampar, ¿no? Cuando Drogo se cayó, podían aceptar que quisiese ocultar la muerte, bueno, la casi muerte de Drogo, pero no pueden aceptar bajo ningún concepto que use la magia de sangre para intentar devolverlo a la vida, ¿no? Es algo que que no pueden perdonar y que además Ser Jorah yo creo que nota, ¿no? En cuanto ve a Daenerys salir y se da cuenta de lo que ha hecho, dice Martin que se pone completamente blanco, es decir, Ser Jorah se da cuenta de que Daenerys ha llegado a un extremo, ha sobrepasado un límite que no debía haber pasado y se queda blanco en el sitio, ¿no? Y un poco esa sensación se traslada, yo creo, al lector. Es decir, vemos a una Daenerys desesperada, podemos comprender por qué llega al extremo al que llega y al mismo tiempo, al verlo desde fuera, ¿no? Al salir desde el punto de vista de Daenerys, también se puede entender la reacción que tienen los Dothraki teniendo en cuenta sus creencias, ¿no? Y ahí esa ruptura, ¿no? Incluso Daenerys, cuando ya empieza ella a sufrir esos dolores, puede ver que algunos Dothraki ya empiezan a irse. Lo dice en una frase, ¿no? Algunos volvían a sus tiendas asustados, otros cogían sus cosas y empezaban a marcharse. Y es, yo creo, aquí el momento en el que, bueno, pues esa ruptura del Khalasar, ¿no? Ese Khalasar de 40.000 hombres que iba a regresar a Poniente a conquistarlo todo, ya no existe, se ha roto, y eso se profundizará más en el capítulo siguiente de Daenerys, ¿no? Cuando realmente ya Khal Drogo muera definitivamente y pues los Khos empiezan a luchar entre sí y este Khalasar se divida en esos otros varios Khalasares que también tendrán su relevancia en el futuro. Pero realmente aquí lo importante es ver cómo al final evidentemente fue la herida de Drogo, la muerte de Drogo, pero también fue el impacto del choque cultural, las decisiones que toma Daenerys, comprensibles por otro lado, que fueron realmente las que terminaron por colapsar el Khalasar en sí, ¿no? Colapsaron realmente ese estatus que se mantenía dentro de esta agrupación, y fue lo que realmente lleva a Daenerys a un destino, bueno, curioso cuanto menos. Hombre, además yo creo que más allá de ese, como dices tú, de ese destino curioso, y me parece algo que en cuanto a forma de escribir y a lo que quiere expresar Martin, me parece muy bien hecho el cómo él va mostrando que al final, por así decir, Dany tiene que llegar a lo más abajo de lo más abajo que pueda llegar para resurgir pues en ese pues resurgimiento de entre las llamas y de tener a sus dragones y todo esto. O sea, en este momento Dany se está quedando totalmente sin aliados y más que sin aliados, de un momento a otro le han aparecido enemigos, porque directamente los Khos están en una actitud totalmente hostil, en una actitud de amenazarle, de decirle directamente, en cuanto el Khal muera, tú date por muerta, casi. Así que es eso, es ver cómo al final Martin va a meter en esta espiral de daño, de desesperación, de ver cómo las sombras bailan, su decisión de meter a Khal Drogo con Mirri Maz Duur dentro de la tienda no va a salir como ella quiere, la vida que va a pagar no es la vida prácticamente que le habían prometido, y va a terminar sin un Khalasar, sin su gente, y lo que decías tú hace un momento, Berta, más allá del hecho de
del que ella haya o no haya seguido al pie de la letra las costumbres dothrakis, sabemos que los dothrakis son un pueblo muy, muy arraigado a sus costumbres. Ella se las ha pasado muchísimas por encima, pero al momento en el cual llega a este punto donde ya se pasa por encima prácticamente el pasar la magia por encima de la vida, ya se da cuenta que nadie le va a seguir. Y debe ser muy impactante de cara al personaje ver eso, ver cómo mientras ella se va desfalleciendo, mientras ella va sintiendo como pues todas sus contracciones y todo esto, ver cómo la gente que se supone que iba a estar detrás de ella, que ella en su cabeza, ya lo habéis dicho vosotros en el punto anterior y me pareció maravilloso, de cómo ella creía que le iban a seguir sin importar nada, porque ella es la Khaleesi y entonces dentro de su cabeza Poniente le tenían que seguir sí o sí. El pueblo dothraki dice, no, aquí seguimos al fuerte, aquí seguimos al Khal, tú no eres prácticamente más que su acompañante, y en el momento en el cual él muera, no solamente te vamos a llevar, sino que además vamos a hacerte daño porque tú le has hecho un daño irreparable a nuestro Khalasar, que en este momento está junto y que, como decías Berta hace un momento, pues se va a separar en varios grupos y vamos a ver cómo unos tienen más relevancia que otros de cara al futuro de la historia. Me ha parecido muy, muy chulo esto que has dicho, Santi, la verdad. Y es cierto lo que decía Berta de que al final los dothraki como que tragan todo, pero hay un punto en que ya no tragan más, que es la magia de sangre, ¿no? Que claro, es un tabú prohibido, es un ritual como que vulnera todas las leyes, iba a decir, de los dioses y de los hombres incluso. Ya os aseguro que en la sección de pesajes y historia volveremos a este tema, ¿no? De la magia de sangre. Pero sí que me llama mucho la atención cómo es tan impactante y cómo causa tanto rechazo. Lo que yo quiero aquí hablar es la implicación que tiene esto, que es, lo has mencionado tú, Berta, antes, ¿no? La ruptura del Khalasar, es decir, Khal Drogo ha creado la mayor agrupación de dothrakis que se han visto en no sabemos cuántos años, muchísimos años. Y era un momento histórico porque los dothraki nunca habían podido, por su naturaleza tan anárquica, tan díscola, que solo reconocen el poder, necesitabas a un líder elegido, a un líder que aparece cada varias generaciones como Khal Drogo, para que esta persona fuera tan poderosa, tan carismática como para convertirse en el Khal de Khales y reunir a toda la gente, a tantísimos, a miles y miles de soldados dothraki, o sea, de guerreros dothraki, pero también a mujeres y la gente que acompaña este Khal bajo su bandera, bajo su mando, ¿no? Y esto va a desaparecer. Y cuando ya veamos los 2 capítulos de Daenerys que nos quedan, el Khal ha desaparecido. Ya quedan un puñado de dotrakis, los más fieles, los más cercanos a Khal Drogo, los que igual seguramente no tengan tanta personalidad o sean tan líderes para acompañar a Daenerys. Entonces la cosa es que yo me planteo aquí que no lo he metido en una sección de presagios porque ya lo hemos comentado en podcast pasados, ¿no? El hecho de que, bueno, que este como super ejército, esta super reunión histórica de Khals, creemos que va a volver a verse en Vientos de Invierno. Creemos que Daenerys va a hacer algún tipo de exhibición de fuerza en Vash Dothrak lo suficientemente potente como para poder reunir un ejército parecido. Y aún así, lo que yo voy a decir, yo creo que el ejército que, por decirlo así, va a conseguir Daenerys no va a ser tan grande como el de Khal Drogo, porque por mucha exhibición de fuerza que pueda hacer, Daenerys no es un dothraki, Daenerys no es un guerrero que ha ganado tantas batallas como Khal Drogo, que tenga un historial inmaculado con esa melena sin haber sido cortar nunca, con todas las campanas de todas las batallas que ha ganado. Creo que Daenerys va a conseguir un ejército grande, pero creo que lo de Khal Drogo es histórico, que nos da un poco igual, porque al final estamos centrados en Poniente y en el Juego de Tronos y en lo que va a pasar con los personajes de Desembarco del Rey. Pero viendo un poco la historia de los dothraki que vemos en el mundo Hielo y Fuego y intuyendo lo que se nos dice en Juego de Tronos, creo que, por decirlo así, este es un momento que las crónicas del futuro dirán en el cual el Khalasar más grande quizá de todos los tiempos, pues al final acabó desapareciendo por eso, porque básicamente el Khal se estaba muriendo y luego su Khaleesi pues no tomó las decisiones que a gran parte del Khal le satisfacían. Sí, claro, por supuesto, muy de acuerdo con lo que dice Javi, ¿no? Al final Daenerys es extranjera, lo comentábamos al principio de este podcast, ¿no? El hecho de que como que parece que nunca pertenece, y creo que es una constante, ¿no? Nunca pertenece a ningún lugar, no pertenece a Poniente, tampoco pertenece al Khalasar, por mucho que ella lo intente, y conforme se vaya moviendo le va a seguir ocurriendo lo mismo, ¿no? Es como que no pertenece a ningún lugar. Yo creo que es el gran drama de Daenerys. Entonces, por mucho que ella lo intenta adaptarse de cara a
estos miembros del Khalasar mientras estaba al lado de Drogo, perfecto. En el momento de que no deja de ser una mujer extranjera. Ni siquiera ya es una Khaleesi cuando muere. A ver, es una Khaleesi, pero ya en plan del Dosh Khalin, pero ya no es alguien, una figura, entre comillas, de autoridad acompañada de su Khal, sino que es una mujer y encima extranjera. Es que no lo puede tener peor, pobrecita, ¿no? Por otro lado, me ha parecido muy interesante, lo ha dicho Santi, lo ha confirmado Javi, el hecho de esa situación en la que el Khalasar, los Dothrakis, deciden ya no aceptar, ¿no?, que es esa magia de sangre. Y yo lo que me pregunto, lo que me sugiere es si realmente esto hubiera funcionado, si realmente Drogo se hubiera curado a partir de esa magia de sangre, hubiera sido interesante ver la reacción de ese Khalasar, ¿no? Lo hubieran seguido aceptando como líder a pesar de haber vuelto gracias a la magia de sangre, hubieran sentido recelo hacia él una vez curado, hubieran de alguna manera perdonado ese atrevimiento que hace Dany arriesgando todo para salvar a su marido. Es una cuestión interesante, seguro que mucha gente se lo ha planteado, el típico what if, ¿no? Pero realmente no sé si la figura de Drogo hubiera seguido siendo igual de autoritaria, hubiera alcanzado una especie de cualidad mística que igual le hubiera ayudado precisamente a ese liderazgo, o al contrario, si le hubiera considerado, pues eso, algo extraño, algo raro, algo... Recordemos que el pueblo Dothraki es muy supersticioso, se dice en muchas ocasiones, todas las reglas que tienen en Baes Dothrak, todo lo que pasa con las mujeres del Dosh Khalin, son un pueblo supersticioso, por lo tanto, hubiera sido interesante ver qué clase de visión habrían tenido de Drogo en el caso de que todo esto hubiera funcionado. Y de Daenerys, por supuesto, también. Sí, hubiese sido un what if interesante, ¿no? Porque sería un choque, un conflicto entre seguir la autoridad del que ha sido el líder siempre y ese temor, esas supersticiones sobre la magia de sangre. Hubiese sido curioso realmente plantearse esa posibilidad. El caso es que, otra vez, Martin no es un escritor amable. Y lo veremos en el próximo capítulo. Este hechizo no sale del todo bien, o bueno, para Mirri Mazur sale bien, pero para lo que esperaba Daenerys, por supuesto que no, ¿no? Y es un poco el punto final, ¿no?, que queríamos tratar en este análisis, que es hablar de esa magia de sangre que se nos ha introducido aquí en este capítulo. Otro tipo de magia más, y quizás la más poderosa, ¿no? Eso se nos cuenta a través de la saga. Incluso muchas veces se puede insinuar que al final todas las magias realmente nacen de esta magia de sangre, ¿no? La magia más oscura que existe en el universo de Canción de Hielo y Fuego. Y es que por si fuera poco ya el panorama, el escenario, ¿no?, que se monta Mirri Mazur con ese Khal Drogo en una bañera llena de sangre, ¿no?, de la sangre de su semental, el caballo muerto, Daenerys totalmente manchada de sangre saliendo de esa tienda. Martin inicia una escena de completo terror, y es el momento en el que, la escena final, ¿no?, en el momento en el que Daenerys finalmente sale de la tienda manchada de sangre, se inicia esa batalla de los jinetes de sangre contra el Khas y contra Ser Jorah, y dentro de la tienda se dice, las sombras empiezan a bailar con Mirri Mazur, ¿no?, los bailarines, como dice Daenerys. Es una escena completamente aterradora, es una escena que nos demuestra que lo que es la magia de sangre va más allá, no es solo un truco como puede ser muchos otros tipos de magia que vemos en Poniente, por ejemplo, pero aquí hay algo, ¿no? Hay algo que la propia Daenerys puede ver, quizás porque ella misma está conectada con este hechizo, ¿no? Ella está involucrada, o por lo menos su hijo, el hijo al que lleva dentro, está involucrado directamente en este hechizo. Y realmente es Martin otra vez escribiendo terror, ¿no?, como había hecho en ese prólogo que comentamos hace ya más de un año, y aquí con un tipo de magia muy distinta, con un escenario muy muy diferente, un desierto, un momento de tensión en el que hay muerte, hay pelea, hay sangre, hay muchísima sangre. De repente aparece el componente mágico, ¿no? Aparecen esas sombras además con formas muy extrañas, esas sombras que además se nos parece insinuar que solo las puede ver Daenerys desde fuera, realmente los otros no las perciben, ¿no? O Daenerys considera que los otros no las perciben porque si no, no le hubiesen metido dentro, ¿no?
Y realmente se nos habla de esas sombras oscuras con formas extrañas, con formas de animales, ¿no? Se habla de un lobo y de un hombre envuelto en llamas, que creo que vamos a profundizar en eso durante la sección de presas y teorías, pero realmente en lo que se define toda esta escena es como siempre en Martin escribiendo terror. Y es que además esto, bueno, lo cierro aquí, pero es algo que profundizaremos más en el próximo capítulo de Daenerys, y es que esta magia de sangre realmente tenía un precio muy muy alto, y era el sacrificio de Rhaego, ¿no? de ese hijo no nato de Daenerys, y que ella, bueno, hay cierta ambigüedad, pero ella no consideraba que el sacrificio fuese a ser su hijo, ¿no? Al principio ella piensa que va a ser ella misma y ella incluso está dispuesta a morir por Khal Drogo, pero en cuanto Mirri Maz Duur le dice que no va a ser su vida, ella suspira aliviada y dice, pues hazlo, ¿no? Cualquier otra vida, pues o no lo quiere pensar, o realmente no reflexiona sobre ello en esta situación de desesperación. Pero en cuanto está fuera y se da cuenta de alguna forma de que es su hijo el que va a pagar la vida de su marido, ella empieza a suplicar, ¿no? Empieza a suplicar que se pare todo eso, que el precio es demasiado alto y que por supuesto no quiere dar la vida de su hijo a cambio, ¿no? Eso es algo, insisto, en lo que se profundiza mucho más en ese sueño que tiene Daenerys en el próximo capítulo, ¿no? La cuestión aquí es que se hace esta magia de sangre, se hace en esta escena terrorífica ese sacrificio de Rhaego. Daenerys, que está sufriendo unos dolores terribles, unos dolores que ya no puede soportar, que ni le permiten hablar, intenta evitar por todos los medios que le metan dentro de esa tienda, pero Ser Jorah y los demás, que en principio parecen no percibir esas sombras, lo hacen, y así termina ese capítulo, ¿no? Con Ser Jorah cogiendo a Daenerys, a esa ensangrentada y dolorida Daenerys, en brazos y metiéndola dentro de la tienda. Y en el próximo capítulo ya se nos contará qué vio Ser Jorah dentro de esa tienda, que también es bastante terrorífica, y sobre todo qué precio se pagó a cambio de las decisiones que toma Daenerys en este capítulo. Yo lo que iba aquí a mencionar es que vuelve la magia a Canción de Hielo y Fuego. Vuelve la magia por todo lo alto, ¿no? Hemos tenido un libro tremendamente político, tremendamente de las luchas de poder, de desembarco del rey. Ahora de hecho ya ha empezado la guerra, hemos vivido 2 capítulos sensacionales de batallas. Si obviamos 2 tramas muy concretas y muy determinadas y que evidentemente están conectadas, esto parecería un libro de, iba a decir, historia medieval ficticia y demás, con reinos inventados, con clanes inventados, con personajes inventados, pero bueno, pues trasunto de historia medieval europea, pues que inventada por George Martin. Pero tenemos 2 tramas que claramente nos muestran que aquí hay algo más, y que esto es una novela de fantasía y que esto no es una novela de ficción histórica. Tenemos la trama del norte con Jon Nieve, que recuerdo el capítulo que tuvimos invitado acá, y pues vimos eso, a los espectros levantarse y Jon Nieve teniendo que matarles, y bueno, fue bastante chula, ¿verdad? Y recuerdo que nada más en ese podcast debatimos sobre Martin y el uso del terror incluso para hacerlo. Y en este caso con Daenerys Targaryen vuelve la fantasía y vuelve el terror, ¿no? Lo ha comentado la Berta, que vamos a ver parte del terror también en el siguiente capítulo, cuando Jorah pues cuente un poco más de lo que hay en la tienda. Pero vamos, estoy viendo la ilustración que tiene este capítulo, que por supuesto, como ya sabéis, siempre lo publicamos el fin de semana en nuestras redes, de Víctor Manuel Leza, y es que, y decir, esto es casi más terror que fantasía. Es decir, o sea, Martin escribe una fantasía épica, una novela río de muchísimas cosas, pero hay veces en que el género es más protagonista, es casi más el terror que la propia fantasía, ¿no? Es espectacular, no vamos a insistir, ¿no? Que Martin, antes de escribir fantasía, había escrito ciencia ficción y terror, muchas veces mezclados. Hay terrores y hay relatos, que son más casi de terror que de ciencia ficción, ¿no? Pues aquí vemos cómo mezcla fantasía con terror de manera soberbia, ¿no? Luego, ya digo, no sé si aquí Bea igual nos comenta más, pero no sé si la épica en sí es un género o la épica es algo que se añade como versión o como coletilla de otros géneros. Pero luego vamos a ver cómo, por ejemplo, esta fantasía terrorífica se convierte en fantasía épica al final del libro, ¿no? O incluso el terror que supone ver a Daenerys entrando en una pira se convierte en
la epicidad del nacimiento de los dragones, ¿no? Y del canto de los dragones tantos años después, ¿no? Pero este cambio de género, que supone una disrupción total con lo que hemos visto en los capítulos anteriores, incluso lo que vamos a ver en los posteriores, con la muerte de Ned Stark y todo lo que implica, me parece una genialidad. Creo que me parece muy, muy difícil hacer lo que consigue Martin, que es juntar varios géneros de manera orgánica, que no nos parezcan metidos con calzador, que no nos parezca que sobran, sino que nos parece que al final todo forma parte de un mismo mundo, insisto, pero me parece digno de aplauso por parte de George. Pues bueno, Javi, respondiendo a tu pregunta, lo cierto es que la épica en sí mismo sí que hace muchos años, antiguamente sí que se consideraba un género en sí mismo, pero actualmente no. Realmente la épica no deja de ser un complemento que puede aparecer en muchos géneros distintos. Puede aparecer en fantasía, puede aparecer en terror, puede aparecer en ciencia ficción y en otros muchos, ¿no? Es, como dices tú, más un complemento o algo que de alguna forma enfatiza ciertos aspectos de la novela, pero no se considera un género en sí mismo. En cuanto al tema de la magia, a mí lo que me parece más curioso es que precisamente en Canción de Hielo y Fuego la magia se trata como algo realmente que no es bueno, y me explico, la mayoría de los personajes que tratan con magia no suelen acabar bien, cosa que no ocurre quizás en otras novelas o en otras sagas donde la magia de alguna forma ayuda a los protagonistas y suele ser pues más bien blanca, ¿no? En este caso, o al menos hay un contrapunto blanco, también suele haber un contrapunto de magia negra, pero siempre hay algo como positivo dentro de la magia. En cambio, sí que es cierto que en Canción de Hielo y Fuego la magia siempre tiene pues ese aura oscura, ¿no? Ese aura peligrosa, y yo creo que de alguna forma también conecta mucho con lo que nosotros consideramos hoy en día de la magia, ¿no? A pesar de que, sin desmerecer a nadie que crea en estas cosas, lo cierto es que la magia siempre nos ha resultado algo extraño, algo desconocido, algo lo que mucha gente directamente no cree. Entonces, de esta manera, Martin yo creo que lo ha intentado reflejar en su obra, diciendo pues eso, que utilizar la magia o depender de la magia o de alguna forma intentar beneficiarse de la magia no suele traer nada bueno. Yo creo que además Martin, que es, como decíais muy bien, un escritor de terror y que siempre le ha gustado escribir terror, utiliza pues esa parcela de la magia para poder seguir escribiendo, ¿no? Terror. Al final es su primera obra de fantasía y de alguna manera yo creo que ha intentado poner también su granito de arena, y si nos fijamos más allá de las guerras, evidentemente, que también son horribles, algunas de las escenas más terroríficas que conocemos en la saga tienen que ver directamente con la magia, ¿no? Entonces yo creo que por eso nos fascina tanto también, ¿no? Porque de alguna manera nos despierta muchas cosas y se nota que a Martin le gusta escribir este tipo de cosas, sobre todo porque la relaciona con el terror. Si lo pensamos fríamente, tenemos los caminantes blancos, tenemos a R'hllor, tenemos estas brujas, las Maegis, etcétera, la magia de sangre, que por sí ya implica un sacrificio de muerte, y esas cosas pues no son, digamos, muy agradables tanto para los personajes como para el lector. Así que yo creo que Martin utiliza, como os digo, esta parcela para poder seguir trabajando en el terror, y la verdad es que lo hace pues maravillosamente. Sí, es muy interesante tu reflexión porque es lo que dices, ¿no? En otras sagas puede darse el caso de que la magia de alguna forma sea el aliado, ¿no? del protagonista o del héroe o de los héroes que haya en esa novela, y aquí es casi lo contrario, ¿no? Es lo que decías tú, el que está involucrado con la magia por un tema acaba mal, ¿no? O esa es la norma hasta ahora. Y es que, claro, jugar con ese componente de siempre hay un precio que pagar, o sea, la magia es un poder tan grande que siempre vas a tener que sacrificar algo, pagar algo a cambio. Eso es un juego muy bueno, ¿no? Porque realmente otorgas a tus personajes un poder superior, pero a cambio tienen que pagar algo, ¿no? Tienen que dar algo por ese poder que han adquirido, y eso resulta, como siempre, en situaciones muy interesantes, ¿no? Porque realmente cuando se genera todo ese caos es cuando se dan las situaciones que llevan a tramas interesantes para el lector, ¿no? Pero es que además yo creo que también se juega aquí, o Martin también juega aquí, por supuesto, con el terror y con uno de los terrores definitivos del ser humano, que es el miedo a lo desconocido, ¿no? Y es que la magia al final es algo desconocido, es un poder que no podemos dominar, es un poder que en este mundo permanece así como oculto, que está resurgiendo de alguna forma o que se mantiene en secreto. Y el mayor miedo del ser humano, uno de los miedos definitivos, es el miedo a lo desconocido, ¿no? La muerte es también un miedo a lo desconocido, a lo que hay más allá. Cualquier tipo de miedo al final muchas veces se reduce al terror por las cosas que no conocemos, ¿no? Por las cosas que realmente todavía no hemos experimentado. Y la magia aquí yo creo que juega un poco ese papel, y es por eso que él le añade pues esos toques de
de terror inexplicable, ¿no? Esas sombras que nadie sabe bien lo que son y nunca se explica, y entonces esa ansiedad que te genera el no saber, pues añade ese miedo, ¿no? Ese miedo a que realmente los personajes se vean involucrados con este tipo de poder. Pero en el caso es que vamos a continuar un poco esta charla sobre magia, sobre todo sobre magia de sangre y sombras, va la cosa, Javi, y nos vas a hablar un poco de esos temas en el presagio y la teoría de esta semana. Pues sí, la verdad es que este capítulo tan mágico y terrorífico como hemos comentado al final, como ya hemos hablado más veces de Daenerys y los Dothraki, Daenerys y los dragones y demás, incluso Jorah Mormont, he querido centrar la sección de presagios y teorías en estos elementos mágicos que aparecen en este capítulo y que además no habían sido mencionados previamente en la saga, si no recuerdo mal. Se han mencionado a los domadores de sombras de Asai y creo que debatimos sobre algún capítulo pasado sobre Quaithe. Pero en sí no hemos visto hablar ni de la magia de sangre ni el poder de las sombras, por decirlo así de manera más explícita, ¿no? Hay aquí un fragmento que es bastante revelador, que es cuando se introduce la magia de sangre, ¿no? Dice Mirri Maz-Duur. Mirri Maz-Duur se acuclilló y miró a Daenerys con ojos negros como la noche. Hay un hechizo. Su voz era baja, poco más que un susurro. Pero es duro, mi señora, y oscuro. Muchos dirán que la muerte es más limpia. Lo aprendí en Asai y pagué muy cara la lección. Mi maestro fue un mago de sangre, de las tierras sombrías. Dice, entonces es cierto, eres una Maegi. Y dice después, hazlo, le espetó Dany. No debía tener miedo, era de la sangre del dragón. Sálvalo. Dice, el precio es alto, le advirtió la esposa del dios. Te daré oro, caballo, que quieras. No se trata de oros ni caballos. Esto es magia de sangre, mi señora. La vida solo se puede pagar con la muerte. Entonces, aquí se nos introduce un concepto que, repito, en este mundo de fantasía medieval, lo que hemos visto hasta ahora, que parece más una ficción histórica, se nos introduce un concepto como la magia de sangre, que eso te convierte en una Maegi, que lo enseñan los magos de sangre, que hay que pagar muy caras las lecciones para aprenderlo y demás, y que la conclusión es que dice que la vida solo se puede pagar con la muerte, ¿no? Ya debatimos en el pasado sobre el tema del nacimiento de los dragones de Daenerys y lo haremos de nuevo cuando llegue el capítulo, pero bueno, lo que voy a centrar aquí es básicamente como una cosa que vamos a ver como presagio del podcast que viene, que yo estoy seguro que la gente cuando leyó esto no intuía que por ahí iban a ir por ahí los tiros. Rhaego, el hijo nonato de Daenerys, que todavía no ha nacido, va a ser el que pague con su vida por la vida de Khal Drogo. La vida solo se puede pagar con la muerte, y la vida de Khal Drogo, un Khal Drogo que iba a morir, solo se puede pagar con la vida de un recién nacido, que luego pues ya veremos el próximo capítulo de Daenerys, que realmente nació de manera deforme, que tenía este aspecto como draconiano, que es realmente inquietante, que nos prueba que realmente los Targaryen son seres un poco mágicos, por cómo tenemos otro caso histórico, el caso reconocido con un hijo de Rhaenyra que también nace con un aspecto draconiano. Ya hemos comentado en podcast pasados que esto es realmente raro, pero eso lo he dicho como, lo que me quiero centrar aquí es como eso, la muerte. Solo la muerte es la única moneda que puede pagar una vida nueva, ¿no? Entonces, básicamente en la saga tenemos a una persona que no es que no se define como Maegi, pero sí que es una persona, una hechicera que ha estado en Asai, como es Melisandre, que de hecho se hace llamar Melisandre de Asai. Parece claro por su capítulo que ya no nació en Asai, sino que fue desplazada allí, quizá cuando era la esclava Melony de cierta manera, pero bueno, el caso es que estuvo en Asai y aprendió esta magia. Y hemos visto a Melisandre de manera clara pretender hacer un sacrificio, de hecho 2 sacrificios, y realmente hacer uno. Melisandre quiso sacrificar a Edric Tormenta con la idea de despertar a dragones de piedra que había en Rocadragón. No supimos si funcionaba, porque por suerte pues Davos fue capaz de que Edric Tormenta escapara de Rocadragón y se encuentra ahora mismo en Lys, lo cual va a ser muy interesante para el futuro, desde luego. Y luego Melisandre sí que quema a Lester Florent, y quema a Lester Florent no por el hecho de dar vida, sino con el objetivo de conseguir buenos vientos para su viaje al norte, y técnicamente pues consigue buenos vientos en su viaje al norte. Y ya sabemos, auguramos que Melisandre va a querer sacrificar a Syrin Baratheon, o lo intuimos, en Vientos de Invierno, e incluso antes se nos ha dicho ya en Dance de Dragones que Melisandre le ha puesto los hijos en quien supuestamente es el hijo de Dala, el hijo de Mance Rayder, pero que nosotros sabemos que en realidad es el hijo de Lee y de Craster,
porque pues Melisandre cree que ese niño tiene sangre real y que su sacrificio con esa magia de sangre pues podría llevar a cabo acciones muy poderosas para su causa. Lo que yo os pregunto es si en este mundo tan crudo la magia de sangre funciona. Porque realmente yo tengo dudas, luego diré yo, pero bueno, ya digo, tenemos casos de magia de sangre de puesta en acción, esta con Khal Drogo, la de Alistair Florent, la de Edric no sabemos lo que pasó, la de Sir Baratheon no sabemos lo que pasó, pero auguramos cómo va a suceder, pero bueno, parece un tipo de magia, así que ya digo, antes de responder yo os pregunto, ¿creéis que la magia de sangre funciona? ¿Es un poder real y que eso que puede conseguir sus objetivos en este mundo terrible de hielo y fuego? A ver, es un tema complejo, pero es un tema que a mí me encanta, porque a mí el tema de la magia aquí en Canción de Hielo y Fuego ya sabéis que me chifla. Entonces voy a hacer un matiz diferencial. La magia de sangre en Canción de Hielo y Fuego existe, pero funciona bajo sus propias normas. Es decir, muchas veces hemos visto, sobre todo has mencionado, Javi, a Melisandre, y es desde su punto de vista que podemos ver que muchas veces el ser humano, que es por naturaleza subjetivo, ¿no? Y que realmente traslada sus propias impresiones del mundo a sus creencias y a la realidad, esa subjetividad que demuestra Melisandre en su punto de vista y que realmente es inherente a todos los seres humanos, lo trasladan también a la magia. Es decir, la magia de sangre existe, la magia de sangre funciona, pero muchas veces no va a funcionar como las personas creen que va a funcionar, porque las personas tienen sus propias creencias, están contaminados por ideas religiosas o por creencias de otras culturas, etc. Y realmente ellos no saben bien cómo funciona la magia de sangre. Aquí Mirri Mazur sabe este hechizo, pero puede no saber muchas otras formas de magia de sangre, puede no saber utilizarlas o puede no saber cómo funcionan realmente. Es decir, el matiz está en que sí existe, pero que las personas evidentemente no saben al 100% perfectamente cómo utilizarlas. Se nos sugiere que en Asshai sí que dominan esta de forma mejor, ¿no? Este tipo de magia. Pero claro, el resto de personas la aplican como saben y como pueden. Y el caso de Melisandre es un caso muy peculiar, porque Melisandre muchas veces está realizando magia de sangre y ella siempre lo justifica en sus creencias religiosas, que es el dios R'hllor, ¿no? En esa magia del fuego y de la luz y las sombras, etcétera, etcétera. Y muchas veces lo que está haciendo se reduce a magia de sangre. Por eso muchas veces decimos que parece haber una constante en la saga, y es que todas las magias de alguna forma, por mucho que los hombres la justifiquen de otras maneras, ¿no? Con otras, pues, magia de R'hllor o magia de los antiguos dioses, etc., al final parece reducirse un poco a la magia de sangre. Pongo otro ejemplo para que me entendáis: el sacrificio delante de los arcianos. Cuando los primeros hombres hacían esos sacrificios para potenciar la energía de los arcianos y de los antiguos dioses y de esos realmente verdividentes que estaban conectados ahí abajo, hacían sacrificios de sangre delante de los arcianos. Es decir, parece que realmente han sido esos sacrificios los que han alimentado esa magia durante todos estos años, ¿no? Y esto es algo que incluso hay teorías de que si Bran se está comiendo o que la sangre de alguien está involucrada en esa magia, porque realmente el poder parece nacer de esos sacrificios, ¿no? Y aquí lo volvemos a ver. Vale, si yo resucito a una persona, pero tiene que haber como en alquimia, un intercambio equivalente y alguien tiene que morir para que esta persona pueda vivir. Hay que hacer un sacrificio para pagar este tipo de magia. Así que, claro, esto es un poco como, para Daenerys en este momento es un poco como los deseos que se le pide al genio de la lámpara, ¿no? Tú no has sido concreta, tú has pagado por la vida, yo te he dado vida, te la he dado a mi manera, ¿no? Dirá Mirri Mazur, está vivo, está ahí, ves que respira y está ahí quietecito Khal Drogo, vivo está, ¿no? Al final yo he hecho mi hechizo, he cumplido con lo que me has pedido. Claro, para Daenerys no es así, para Daenerys eso no es vida, eso no es lo que ha pagado. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado todo eso? Porque ella no es conocedora de cómo funciona la magia de sangre y realmente no ha sabido utilizarla. Y por supuesto Mirri Mazur estaba usando magia condicionada por su odio a Khal Drogo, realmente no quería cumplir ese objetivo, ¿no? Así que yo creo que en definitiva me he liado un montón para decir que la magia de sangre existe, porque quiero decir, se nos ha demostrado a través de la saga que existe, pero por supuesto las personas son subjetivas y muchas veces no saben utilizarla y por eso no funciona.
Exacto, o sea, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, ¿verdad? Yo creo que realmente la cosa con la saga es de que al final el que funcione o no funcione va a depender prácticamente de... es que ya ni siquiera de la persona, muchas veces del cómo pues se desenvuelva en ese momento. Porque sabemos de que hay gente que sí que tiene y que ha mostrado un poco más de poderes, por así decirlo, entre muchas comillas. Y hombre, Melisandre al final sí por ejemplo, hace sombras y hace demás, pero en cuanto a lo que son sacrificios, yo la verdad no pondría las manos al fuego de que el sacrificio de Aleister Flores le hubiera dado buenos vientos, porque ten en cuenta que va a depender también de la época del año que sea y demás, el que haya buena navegación o no. Entonces, realmente, sobre todo con Melisandre, que es una persona que tanto... Lo que decía Javi al inicio en la presentación de la pregunta, sabemos de que sí, que ella estuvo una época en Asshai y que se presenta como Melisandre de Asshai, pero realmente tiene tanto poder o tuvo tanta instrucción mágica como ella hace creer. Porque yo creo que al final la saga nos ha ido mostrando de que no sabe leer muchas veces lo que dicen sus llamas. Se escuda prácticamente todo el tiempo en eso. No, es que el dios rojo envía señales que qué sé yo si están bien o mal interpretadas. A ver, si quieres dar la imagen de bruja megapoderosa, pues... De hecho, creo que eso fue algo que incluso en la serie de Juego de Tronos quedó muy reflejado, que obviamente es algo que, a ver, no va a pasar ni nada de esto, pero en el momento en el cual muestran al perro supuestamente viendo mejor en las llamas que cualquier otro, es como, yo creo que Melisandre no es tan buena en lo que hace. Así que, de cara a que funcione o no funcione, y sobre todo de cara a lo que será el sacrificio de Shireen, va a ser muy, muy, muy complicado ver las implicaciones que tenga esto. A ver, la pregunta que nos plantea Javi es interesante. Yo estoy un poco de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Yo creo que la magia de sangre existe, pero con el tema de funcionar creo que es más complejo, y me explico. Al final, creo que lo comentamos en podcasts anteriores, ¿no? Los personajes que tienen la posibilidad de utilizar la magia no son más que conductores, es decir, la magia pasa a través de ellos, la han estudiado, pero no la dominan o no la entienden en su totalidad. Al final, de alguna manera es impredecible, es peligrosa. Y yo creo que eso es lo interesante. Si realmente hubiera personajes en Canción de Hielo y Fuego que fueran capaces de dominar la magia en su totalidad, pues de alguna forma perdería ese componente incontrolable que es lo que hace que se vuelva peligrosa y que se vuelva impredecible. Con respecto a Melisandre, lo habéis dicho vosotros también, interpreta las llamas, hace los sacrificios que considera que tiene que hacer, pero luego realmente Martin nos presenta esa caída del personaje o ese que cada vez se siente más confusa y ya no está segura de nada, con lo que yo creo que aquí directamente nos está mostrando que por mucho que Melisandre dentro de la saga sea uno de los personajes que se supone que tiene más conexión con esa magia de sangre, realmente incluso ella pues tiene dudas y se equivoca clarísimamente. Y en cuanto a lo de funcionar, comentaba que era un poco abstracto porque hay que pensar que funciona para quién. Es decir, si lo pensamos, el ente de la magia en sí mismo es superior al de los humanos que la dominan o que intentan aprovecharse de ella o que intentan beneficiarse de ella. Con lo que igual lo que no estamos teniendo en cuenta es que igual el plan es otro, ¿no? Sí que es cierto que tenemos a ese personaje del Cuervo de Tres Ojos que de alguna manera parece que lo tiene todo bastante cerrado, pero es verdad que para los simples mortales igual la magia no tiene ese plan de beneficiarlos, ¿no? Porque la magia se va a posicionar del lado de Melisandre o se va a posicionar del lado de Dany, o quiero decir, creo que hay como un plan más allá de eso, que no voy a hablar de ningún ente en particular, algunos le llamarán R'hllor, otros le llamarán antiguos dioses o como sea, pero sea lo que sea, ese ente, al ser superior a los humanos, puede tener su propio plan, por lo tanto, puede funcionar, sí, el tema es para quién, igual para los humanos que la practican no funciona, pero para ese plan, digamos, mayor, sí que funciona o está siguiendo lo que se supone que tiene que ocurrir. Al final, como digo, todo esto es muy abstracto, realmente la magia, el ente de la magia no deja de ser Martin, que es el que decide cómo funciona y a quién beneficia, ¿no? Pero sí que es interesante el hecho de plantearse que igual lo estamos viendo desde una perspectiva muy mundana,
de funciona la magia de sangre, pues igual es que lo que tenía que pasar precisamente era eso, ¿no? Que Drogo acabara como acaba, que Raego muriera para que también Daenerys pues realizara esa pira y al final despertaran los dragones. Entonces, igual sí que funciona la magia de sangre, lo que pasa es que nosotros lo estamos viendo, o los humanos de Canción de Hielo y Fuego lo están viendo desde una perspectiva muy pequeña y lo que hay que hacer igual es ampliar un poco las miras. Pero bueno, es de esas cosas, ¿no? La magia siempre es eso, como decía en la intervención de antes, es bastante impredecible, es oculta y yo creo que precisamente eso es lo que nos apasiona. Y a ver, la vez que habéis presentado cada uno vuestros puntos, yo creo que como toda la magia en el mundo de Martin no hay una respuesta sencilla a este concepto. Yo lo primero que iba a decir es que la magia de sangre no funciona porque sus resultados no parecen muy espectaculares, pero igual funcionan, por decirlo así, funcionan, pero no consiguen lo que queremos. Es decir, tienen algún tipo de efecto, pero como la magia es tan oscura y tan difícil de controlar, pues no se consigue exactamente lo que queremos. ¿En qué me baso para decir como que si no funciona sus rendimientos es escaso? En que el sacrificar a Raego para traer la vuelta a Khal Drogo, el Khal Drogo que vuelva a la vida es prácticamente un zombie. Ya lo veremos en el próximo capítulo de Daenerys, que al final Daenerys tiene que matarle ahogándole con una almohada, porque eso está más muerto que vivo realmente, ¿no? Luego no sabemos lo que pasó pues si Melisandre hubiera sacrificado a Eric Tormenta, solo podemos especular, pero mi sensación es que el sacrificio de Alester Florent fue una filfa porque mi sensación es que Melisandre había visto en las llamas que iba a haber buenos vientos y utilizó el sacrificio de Alester Florent diciendo, si le sacrificamos quemándolo en la hoguera en vez de decapitándole, porque Alester es un traidor y bajo la ley de Poniente tiene que morir. A mí no me gusta, pero es como funciona este mundo, igual que Karstark tiene que morir y no ser llevado a prisión para hacer un juicio y hacer trabajo comunitario y luego ser indultado y incorporarse a la vida social, como puede pasar o no en nuestro mundo. En el caso de Poniente, si eres un traidor, te decapitan y ya está, ¿no? Y seguramente se ahorran ciertos problemas por ese punto, ¿no? Entonces, Alester Florent era un traidor, pues tenía que morir, entonces Melisandre dice, no, vamos a quemarle porque si le quemaremos, pues llevaremos los vientos hacia el futuro y las naves llegarán a buen puerto en el viaje hacia el norte que es tan complejo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que fue una farsa que realmente, ya digo, Melisandre había visto en las llamas que iba a tener buenos vientos y utilizó este sacrificio como para ganarse su famita y ganarse puntos ante Stannis Baratheon que no le venía mal, más aún después del desastre de Aguas Negras en que precisamente Melisandre no estuvo involucrada. Y el sacrificio de Syrin nosotros asumimos que no va a funcionar porque Stannis no es Azor Ahai. Entonces en primer lugar, cosa básica, y yo creo que esto es una cosa que Martin hasta cierto punto lo plantea así y está bien. Si matas a un inocente, eso no puede funcionar. Creo que el mundo de Martin sería demasiado oscuro si la muerte de inocentes tuviera grandes objetivos. Pero luego me viene a la cabeza que el acero valirio, creo que esto lo comentamos en algún podcast pasado, el acero valirio probablemente se forja a través de sacrificios humanos. Entonces, pues es una cosa que es terrorífica, pero que al final obtiene un resultado, pues voy a decir, exitoso en tanto en cuanto las armas de acero valirio son las mejores que hay en este mundo de hielo y fuego. Entonces, es complejo. Yo diría que los sacrificios de sangre tienen un poder y tienen un resultado, pero no es el resultado que esperamos. Entonces, ya digo, creo que vosotros mismos lo habéis comentado y yo pues voy en vuestra línea, ¿no? Que al final esto es complejo y la magia de sangre funciona. Bueno, funciona hasta cierto punto, pero que no tenemos muy claro, ¿no? Y vamos a pasar ahora a la sección de teoría, la teoría de esta semana, que ya digo, le hemos estado un poco anticipando dónde iban a llegar esta semana, y tiene que ver con la otra magia que vemos en este capítulo, ¿no? Y es el tema de las sombras, ¿no? Ya, repito, en el próximo podcast ya veremos en plan con más detalle lo que hay exactamente en la cueva, ¿no? Ya digo que en este capítulo, como se menciona precisamente en la ilustración que, repito, vamos a compartir esta semana, se mencionan que hay una especie de sombras en la cueva que es como realmente extraño y demás, que el fragmento exacto dice: en el interior de la tienda las formas danzaban en círculos en torno al brasero y la bañera llena de sangre. Eran sombras oscuras en la pared de tela, y algunas no parecían humanas. Divisó la forma de un lobo grande y otro que parecía un hombre envuelto en llamas. Y luego más adelante dice, el sonido de la voz de Mirri Maz se hizo cada vez más alto, hasta llenar el mundo. Las sombras, gritó para sí, los bailarines.
Tenemos aquí entonces sombras danzando, ¿no? Y sabemos que las sombras existen, o sea, aquí vemos cómo están en acción. Puede ser que las sombras en este caso forman parte del ritual de resurrección. Que, fijemos, comparemos este ritual de resurrección que es tan diferente del beso de la vida que dan los sacerdotes de R'hllor, que dará a Thoros de Myr a Beric Dondarrion y que Beric Dondarrion le daría a Catelyn Stark, ¿no? En este caso parece que las sombras pertenecen a un ritual de resurrección, pero evidentemente las sombras, cuando las vemos claramente de manera más poderosa en acciones, cuando las sombras causan un momento clave en Poniente, como es la muerte de Renly Baratheon. Renly Baratheon, que lleva una campaña militar triunfal, que tenía prácticamente todo a su favor para llegar a ser el rey de Poniente, con el apoyo de la casa Tyrell, con el apoyo de las Tierras de la Tormenta, con los Lannister en graves problemas, con Robb Stark, que no parecía a priori enemigo, aunque vamos a descubrirlo cuando Catelyn se reúne con Renly, que Renly decía que si Robb no se rendía, pues tendría que acabar con él de igual manera. También podemos intuir que Stannis tenía un plan para Renly, igual lo que iba a pasar en ese campo de batalla pues no era del todo seguro, pero bueno, es que Renly, que desde luego sí que era una estrella triunfal o iba con la flechita para arriba, acabó muerto por una sombra de Melisandre. Y también en las novelas vamos a ver después como otra sombra es capaz de matar a Ser Corny Penrose, que era el guardián, el castellano, el protector de Bastión de Tormentas, que era un enclave fundamental para Stannis Baratheon después de la muerte de Renly, no solamente por el hecho de conquistar la capital de las Tierras de la Tormenta, lo cual pues ya de manera definitiva le daría el poder de las tropas de las Tierras de la Tormenta, sino además porque precisamente en Bastión de Tormenta está Edric Tormenta, personaje que hemos mencionado en la sección anterior de Presagios, porque Melisandre le plantea sacrificar por el tema de su magia de sangre real, ¿no? Entonces, ya digo, las sombras han sido muy importantes en Choque de Reyes, han matado a 2 personajes clave. Lo que pasa es que no han vuelto a aparecer en la historia. Hemos visto a Melisandre, que entonces ha sido capaz de tener 2 hijos sombra, por decirlo así. Asumimos que el primer bebé sombra de Stannis, por decirlo así, que mata a Renly es un bebé sombra diferente del que mata a Ser Corny Penrose, pero no ha vuelto a aparecer en la saga. Hemos visto que Melisandre estaba flirteando un poco con Jon Nieve en Dance de Dragones, sugiriendo que podría tener bebé sombra con él. Incluso hay un diálogo de Melisandre con Davos Seaworth un poco extraño que da la sensación de que Melisandre se plantea tener bebé sombra con Davos. Entonces, bueno, es extraño ciertamente. Y vamos, en el caso que digo, ha habido sombras en Choque de Reyes, y aunque se han sugerido, no hemos vuelto a ver sombras más adelante en la saga. Más o menos se nos da a entender que Stannis y Melisandre acaban muy cansadas para, por decirlo así, ponerse a hacer sombras todo el rato, pero la realidad es que no las hemos vuelto a ver. Lo que yo os pregunto en esta sección de teorías es si creéis que estas sombras son excesivas. Si creéis que Martin se pasó de magia, se pasó de poder al crear estas sombras capaz de, o en este capítulo, resucitar a gente, o más bien de matar a personas, y por eso decidió que no fueran tan importantes en el resto de la saga. Así que lo que os pregunto es esto: si creéis que Martin se pasó con ellas, e incluso si pensáis que vamos a volver a ver en acción a estas sombras asesinas en lo que queda de historia. Nada, que a ver, yo creo que al final es un recurso del cual un poco sí que ha abusado, porque, hombre, creo que el hecho de mostrar de que las sombras fueron el motivo prácticamente de el declive un poco de esa relación de Daenerys con su Khalasar, y luego ver cómo una sombra mata a Renly, que es uno de los reyes en pelea por el trono, dudaría mucho que la volviera a usar, a menos de que fuese ya algo muy, muy, muy indispensable en lo cual tenga que intervenir Melisandre, y es que realmente de cara a futuro no veo algo así. Así que se haya pasado un poco con ellas, no creo. O sea, creo que las ha sabido usar en los momentos concretos, pero de cara a futuro no veo que vaya a seguir usando este recurso. Pues yo aquí creo que tengo una opinión más firme, porque yo creo que no se ha excedido para nada en el uso de sombras. Es más, ojalá hubiese pasado más veces, porque es espectacular. A mí me encantan ese tipo me encanta ese tipo de magia en la saga. Es verdad que Martin, sobre todo al principio de la saga, hacía un uso muy sutil de la magia, ¿no? Tenemos así capítulos contados como este, por ejemplo, el de hoy, en el que aparece realmente magia explícitamente, y en Choque de Reyes pues pasan esos 2 eventos, ¿no?, de las sombras de Melisandre.
y ojalá lo haga más. Y a este respecto, de si creo que va a volver a pasar, no lo sé seguro, por supuesto, espero que sí, y voy a aportar una mini pista al respecto, y es que en Danza de Dragones, no digo que vaya a pasar con él, solo voy a decir que Martin lo trae al recuerdo del lector en Danza de Dragones, que es cuando a Jon Melisandre le insinúa que, bueno, que las sombras tienen mucho poder y que realmente de ahí se puede sacar algo muy grande. Es decir, puede ser Martin simplemente recordándonos el poder de Melisandre para, yo qué sé, recordarnos su trayectoria hasta ese momento, o puede ser Martin recordándonos realmente el poder de las sombras de Melisandre para justificar algo en el futuro, o realmente simplemente para justificar el otro uso que le está dando a las sombras en Danza de Dragones, que es el disimular la apariencia, ¿no? Esa magia que también usan un poco los hombres sin rostro, el jugar con las luces y las sombras para cambiar las facciones de la cara, etc. Pero sí que es verdad que hay en un capítulo concreto en el que Melisandre le menciona a Jon, y además hay cierta insinuación sexual, así que ya vemos por dónde va la cosa, de que las sombras tienen poder y que él está proyectando una sombra muy larga, ¿no? Es decir, yo no sé si va a pasar, yo no sé si Martin va a volver a usar ese recurso, ojalá, pero sí que es verdad que de alguna forma no se nos ha dejado en el olvido, o no completamente, que Melisandre tiene esa carta para jugar en el futuro. Y eso es algo muy interesante, que Martin puede jugar con eso y realmente puede cambiar mucho el devenir de los eventos, como hizo en Danza de Dragones. Cuando veíamos esa conversación entre Renly y Stannis, yo creo que nadie se esperaba que el resultado fuese a ser esa sombra asesina que además, y esto lo enlazo con lo de antes, al fin y al cabo vuelve a ser magia de sangre, ¿no? No hay un sacrificio explícito de una persona, pero sí que es verdad que se nos cuenta que, por ejemplo, Stannis se queda bastante marcado por haber participado en ese hechizo, ¿no? De alguna forma se nos escribe que su aspecto está bastante desmejorado, que realmente él tiene sueños terroríficos al respecto de esa sombra, ¿no? De las imágenes de cómo murió Renly. Y de alguna forma yo creo que incluso se le insinúa al lector que Stannis ha pagado con parte de su propia vida ese hechizo, ¿no? Ya no solo se le conoce después como el Rey sin sombra, ¿no? Parece una insinuación de que algo ha tenido que pagar Stannis a cambio de eso. Al fin y al cabo vuelve a ser de nuevo magia de sangre, ¿no? El sacrificar algo para obtener ese poder. Sí, la verdad es que estaba volviendo a ver el fragmento en que Melisandre se insinúa a Jon, y la verdad es que no... en plan, se suele decir que los chicos, los hombres solemos ser bastante inútiles con el tema de las indirectas. Jon merece un premio si no se enteró cómo iban los tiros, porque dice en plan, el Señor de la Luz nos ha hecho hombres y mujeres, dos partes de un mismo todo, en nuestra unión hay un gran poder para dar la vida, poder para hacer luz, o sea, vamos, creo que si no pilla las señales, Jon ahí está muy, muy, muy fuera de todo, pero bueno. A ver, pues mira, yo tengo que decir que aquí estoy bastante en desacuerdo con vosotros, sobre todo con Berta, que ha sido la más tajante. Yo creo que es un error. Yo creo que Martin, por mucho que crea un mundo fantástico, creo que las sombras son demasiado poderosas. Es cierto que habéis dicho que tienen un gran impacto en Stannis, que se convierte en el Rey sin sombra, que aparece muy debilitado después del nacimiento de las sombras, que tiene pesadillas y demás, pero parecen algo... No diré Deus Ex Machina, aunque en este caso el Deus sería R'hllor, pero sí que parece, de hecho, por lo que se nos sugiere en este capítulo, no hace falta ser un seguidor de R'hllor, sino sencillamente pues que te hayan instruido en eso los magos de sangre, ¿no? Pero la sensación que tengo es que un bebé sombra es imparable e indestructible. Es una cosa que alguien con Melisandre se puede sacar, y decir de la manga, más bien de la vagina, cuando quiera, con unas limitaciones, que con lo que causa y demás, pero... aparece y mata a la persona que queramos, aunque sea un rey con unos guardaespaldas, aunque esté en un castillo mágicamente protegido como Bastión de Tormenta. Sí, es cierto que Davos tiene que hacer esta maniobra de introducir a Melisandre por una cueva oculta para poder superar la barrera mágica y demás, ¿no? Pero que
que básicamente que estos seres mágicos de estas entidades pueden matar a quien sea sin límites, ¿no? Lo cual recuerda un poco a los hombres sin rostro, que para mí comparten este rasgo de ser demasiado poderosos. Yo creo que yo aplaudo mucho que Martin haya creado un mundo de fantasía y no un mundo solamente político. Yo como Berta me encanta la magia en la saga, pero para mí esto es un error de Martin. Yo creo que ha hecho tanto a los hombres sin rostro como a los bebés sombra, a los asesinos de sombra, no sé cómo dominarles, a los hijos de Melisandre, si queréis, si nos ponemos poéticos, demasiado poderosos. Yo creo que no vamos a verlos más en la saga. ¿Por qué? Porque Melisandre no se va a reunir más con Stannis en la saga, salvo final de Vientos de Invierno, igual con el tema de Cyril. Y yo creo que Martin mismo, esta es mi opinión personal, se dio cuenta de que eran demasiado poderosos y por eso no volvieron a aparecer después de Choque Reyes. Como digo, tiene esta... con Davos hay un momento que uno puede pensar que se lo está proponiendo y luego directamente lo que le dice a Jon, que ya digo, es tirarle los tejos, que le falta quitarse la ropa ahí mismo, ¿no? Entonces, creo que eso, mi opinión personal, que seguramente Berta lo comparte, creo que Martin se dio cuenta que era demasiado y por eso han desaparecido la historia y no vamos a volver a verlas. De la misma manera que creo que los hombres sin rostro han sido muy poderosos, pero se nos va a enseñar un poco a través de Arya el poder que tienen, pero van a desaparecer de la historia y creo que no van a tener un impacto posterior en la saga y su última acción hubiera sido... pues o la muerte de Baelon Greyjoy o quizás la trama que va a tener el Jaqen H'ghar o el supuesto Jaqen H'ghar ahora con el rostro de Peyton Antigua, ¿no? Ya digo, mi opinión es que son demasiados poderosos, más poderosos los asesinos de sombra que los propios asesinos sin rostro, es decir, más peligrosos los hijos de Melisandre que la gente como Jaqen, entonces, mi opinión... Como además de manera coherente en la historia puedes justificar que no aparezcan más porque Melisandre no se quiere acostar con cualquiera, sino solamente con gente que proyecta una gran sombra, como Stannis o Jon Nieve, y no se ha podido reunir demasiadas veces con ellos. No voy a entrar en cómo serían las capacidades amatorias de Jon después de haber resucitado, porque es un tema demasiado turbio y no es para este podcast, pero bueno, el que es como digo, yo creo que no van a aparecer más en la saga, que Martin se equivocó con ellas y que hay una justificación narrativa para que no volvamos a verlas. Aquí hay, diversidad de opiniones y realmente yo creo que también depende un poco de... Sí, ¿no? De cómo Martin limite la magia que ha creado en su mundo, ¿no? Y eso pasa, a mí me pasa, por ejemplo, con Bran. Veo a la figura del Cuervo de Tres Ojos como un poder demasiado elevado, con esa intervención en el tiempo, y de alguna manera Martin tiene que limitar ese poder, ¿no? Para que no se nos vaya todo de las manos y Bran genere ahí un montón de líneas temporales, por ejemplo. Y eso pasa con otros tipos de magia. Y es verdad lo que dices tú, a lo mejor ahora considera que es demasiado y a Melisandre le pasa algo por lo que no puede volver a utilizar eso o cualquier cosa, ¿no? Al final todo depende del autor y todo parece indicar que a cualquier personaje de su saga le va a poner las cosas muy difíciles. Así se las ha puesto hoy en este capítulo a Daenerys y en su próximo capítulo, que falta poquito para seguir con este punto de vista, seguiremos viendo cómo Daenerys realmente se enfrenta a un destino bastante demoledor. Pero por ahora dejamos hasta aquí el análisis de este capítulo. Queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a aquellos que nos apoyáis a través de Patreon. Como siempre al final, después de cada podcast, nos queremos acordar de todos nuestros Patreons que nos apoyáis cada semana, pero especialmente aquellos de las categorías más altas que más contribuís a que este proyecto siga creciendo. Y en concreto saludamos a las manadas de Fantasma, a nuestros amigos Verónica Dean Stark, a Elendor del podcast en Panel Amprea, a Lady Von Castein, a Fran Rodríguez y a nuestra nueva Patreon Fantasma, Silvia Luna de Jade, y también a los Patreon de la manada de Viento Gris, María de Jesús Ruiz, Belén Albeza, Jorge Alvarado, Manuel Mateus, Andrea Glanavarro del podcast en Paico High, Pablo Villagómez, Miguel Arias, Tony Pons, Raisa Monroy, Carmen Vera, Juan Gutiérrez, Elena Martín, David El Morao, Paula Salazar, Blay Gerich e Isabel Santos. Muchísimas gracias a todos por contribuir a que, aunque el juego haya terminado, la canción siga continuando. Además, como siempre, os recuerdo que podéis dejarnos preguntas para los capítulos siguientes en nuestras redes sociales, que son La Canción Continúa en Facebook e Instagram y @lacancionpod en Twitter. Y podéis usar, como siempre, el hashtag PreguntasLCC. Nos oímos la semana que viene un capítulo, vaya, no quiero ni hablar del capítulo que se viene la próxima semana, pero hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.